pues bueno, el día de hoy tenemos un curso muy importante. Vamos a ver lo que son las reformas fiscales para 2026. Vamos a platicar de cómo vemos por acá el panorama y para eso, como siempre, nos acompaña el doctor Francisco. Muy buenos días, doctor Francisco. Y también siempre nos acompaña por aquí apoyándonos en todo lo que se necesita el maestro Giovanni. Y pues bueno, muchísimas gracias. Ya saben, nos pueden escribir ahí en el chat para dejarnos las preguntas que ustedes consideren. Con mucho gusto se las vamos a estar ahí contestando. No importa que no sea sobre las reformas, a lo mejor sobre el cierre fiscal, a lo mejor sobre el cierre laboral, que también ya el próximo curso precisamente vamos a hablar del cierre laboral, de todo lo que necesitamos hacer, de todo lo que necesitamos saber. En el mes de enero también les vamos a estar ahí dando cursos para poder hacer las actualizaciones, debido de que ya vamos a tener los nuevos índices, ya los salarios ya están publicados, esos ya los tenemos como definitivos. Entonces hay que estar haciendo ahí pues nuestros presupuestos para ver cuánto vamos a estar gastando y no quedarnos de repente sin el flujo necesario. Y pues bueno, muy buenos días, doctor Francisco. Muy buenos días, doctora. Un gusto estar nuevamente aquí en una clase más. Pues mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo vemos el panorama para el siguiente año? ¿Bueno o malo? Bastante laborioso en el tema de fiscalización. La autoridad está poniendo las pilas en temas de inteligencia artificial, está ajustando reglas de carácter general. En el momento en que logra detectar una inconsistencia o que hay un fraude, tener más herramientas para la fiscalización y llevarlo a juicio, es decir, lograr cobrar y que no se quede en la mitad en los juicios que los pierden normalmente por deficiencias de la ley. Se está reforzando, está blindando la ley con la finalidad de pues, tener más herramientas para ganar juicios y desde luego hacer cobranza extrajudicial o judicial como sea necesario, pero hacer cobranza. Entonces vemos ese panorama muy, no más complicado porque cada año hay reformas, cada año se busca modificar o actualizar la recaudación. Sin embargo, este año viene para el 2026 muy, muy agresiva. De hecho, de por sí ya decíamos que el deberle a la autoridad o el dinero más caro, el préstamo más caro, era precisamente deberle a la autoridad fiscal administrativa. Yo creo que con estos cambios, estas nuevas reformas también que aumenta, pues todavía es más caro, ¿no? Entonces, por ahí dijo la autoridad, para el 2026 se viene todavía más caro, paga de una vez, si no me quieres pagar hasta el triple. De por sí ya tenemos de repente por ahí comunicados, diferencias que se iba hasta el triple o cuatro veces más, aquellas que son muy antiguas, de lo que se debe pagar. Entonces, del principal, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si nosotros tenemos adeudos, es momento de ponernos ahora sí que al corriente para que precisamente no nos toque este tipo de situaciones, ¿no? En donde se duplique, se triplique el importe a pagar derivado de las nuevas actualizaciones que vamos a tener por ahí. Efectivamente, doctora. Y pues bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar presente. Saludo a todos los que nos siguen, a todos nuestros seguidores en redes sociales. Agradecemos mucho la oportunidad que nos brinda estar presentes nuevamente en un curso más. Vamos a compartir eh, pantalla. Ya por ahí les hicimos llegar el material que vamos a ocupar el día de hoy. Va a ser muy sencillo. Vamos a hacer más una plática, una charla de los cambios que ya se realizaron, es decir, lo que ya entró en vigor y va a ser a partir del 1 de enero de 2026, y aquellas reformas que todavía se están discutiendo, se están analizando, como es el caso de las horas de la jornada laboral de 40 horas. Vamos a analizar un poquito la repercusión que podría llegar a tener en caso que así fuera, es decir, los cálculos que normalmente nosotros hacemos para 48 horas, ¿cómo nos van a impactar si fueran 40? Porque se pretende que sea una disminución gradual por 2 horas por cada año. Por ahí hice una tablita en Excel que también se las voy a compartir, donde hacemos una pequeña reflexión acerca de cuál sería el escenario y donde veo algunas inconsistencias en el proyecto de reforma, que también ya lo tenemos como siempre en el material. De hecho, por ahí tenemos y vamos a hablar un poco del protocolo. Ahí la doctora Ángeles Silvestre y yo nos ayudará un poquito a analizar cuestiones fiscales del protocolo de actuación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en el último tributachismo que por ahí tuvimos, platicamos un poquito al respecto. Es muy amplio, es bastante agresivo, bastante complicado, porque
junta a las autoridades fiscales y le dice, vénganse, aquí hay pastel, vamos a hacer fiesta y vamos a repartirnos los aguinaldos. Entonces, sí es muy agresivo ese tema. La iniciativa que pretende o que quiere dar luz para el tema de las horas extras, lo vamos a platicar. Vamos a platicar el tema de las modificación a las tablas de cálculo de personas físicas, actividad empresarial, personas arrendamiento, algunas otras, donde por el tema inflacionario se tienen que ajustar para que no nos pegue en el bolsillo y se ajuste el cálculo del ICR con respecto a estos últimos, desde 2022 a la fecha que no se ha modificado. La última modificación fue en 2022 de las tablas del ICR. Va a haber una modificación para el siguiente año. Van a escuchar mucho el tema de que ya están las tablas, ya las calculamos, esas son. No hay que dejarnos llevar, todavía no existen dichas tablas, se pueden hacer se puede analizar un poquito y decir, pueden ser estas, pero todavía nos falta el índice de noviembre y diciembre para tener las tablas finales. Sí se van a modificar, entonces tenemos que estar pendientes para en cuanto se modifiquen, actualizar nuestros sistemas, que aquellos que los calculan directamente en un sistema o sus Exceles para los que los hacen manual. Entonces, estas reformas que pretendemos en este curso, que entendamos las reformas que ya son de alguna manera aplicables para 2026 y aquellas que posiblemente en el transcurso de 2026 se autoricen y las repercusiones posibles para que lo analicemos de alguna manera para nuestra empresa y digamos, bueno, esto me va a impactar así y empecemos a trabajar sobre ello, evitando sanciones y cargas fiscales adicionales. En el material, como siempre, les pongo aquí el sketch, ¿no? Aquí de nosotros, de las reformas fiscales, para que quede un antecedente y siempre tengamos en qué fechas puedan descargar el material de forma gratuita, así como los videos en YouTube, para que siempre tengan el material disponible. Vamos a hablar de un tema, primero, pues ya sabemos que ya se por ahí sacó la comisión, los salarios mínimos, ya la presidente de la República ya nos hizo mención de que ya están aprobados, de 278 para vamos a decir, el general, el de casi toda la República, 278 pasó a 315 y de la zona fronteriza pasó de 419 a 440. Aquí ya le pusimos cuántos serían los mínimos, 9.582,47. Hay que considerar que al incrementar el salario mínimo para el 2000, el enero, 1 de enero de 2026, tendrían que a su vez modificar, por ejemplo, el salario diario integrado, porque ya no pueden seguir cotizando con el salario mínimo. Cuando son mínimos mínimos, hemos revisado que el Seguro Social te modifica en forma automática tus salarios mínimos. Entonces, si tú te los modificó y te ganó y tú querías modificar el salario mínimo que tenías del año 2025 un poquito más y el Seguro Social te lo ajusta en forma automática, pues tú tendrías que meter tu modificación de salario a partir del 2 de enero. No hay ninguna repercusión al respecto, solo modifica un poquito la tabla y tu pago de nómina sería exactamente con el salario real que le vas a pagar, solo tendrías una discrepancia de un día que no es relevante. Para la zona fronteriza, 13.409,80 con la intención de ajustar los salarios con respecto a la frontera con lo que se paga en el país vecino, ¿no? O en los países vecinos. Sin embargo, se refiere a la zona fronteriza norte, no a la sur. Es muy importante aclarar eso, porque a veces piensan que el aumento de salarios para la zona fronteriza también aplica a la sur. A veces no es así. Se aclara que es a la norte. Ya fue aprobado. Ahora, algo muy importante, no han sido publicados. Tenemos los bocetos donde dice, mira, estos ya son los autorizados, sí, por la comisión. Aún no se han publicado, hay que tener cuidado en ese sentido, porque es siempre súper importantísimo que estén publicados. Es decir, para que sean válidos y legalmente aplicables, tienen que ser publicados en el diario oficial de la Federación. Si no están publicados, desde luego que tendremos el tema de que estarlo esperando. Normalmente tarda unos días en que la comisión la autoriza y se publica. El año pasado fue por ahí del 19 de diciembre, estamos muy tempranos, es decir, todavía estamos a 6 de diciembre, tardará un poquito, posiblemente el lunes ya estén publicados, no le veo ningún problema, sin embargo hay que estar atentos a que sean exactamente los que tenemos aquí. No hay que irnos con la pinta de decir, bueno, yo tomo esta lámina, el contador o las redes sociales dijeron que eran esta, yo voy a actualizar mis sistemas. Pero no, hay que esperar a que se publique. La tabla publicada es la importancia, la doctora. Ya están, sí, ya están con los salarios mínimos profesionales. Solo nos falta la publicación en el diario oficial de la Federación y sería todo con ese tema de los salarios. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos de considerar. Mira, aquí, por ejemplo, les puse la comisión de salarios mínimos en la página. Pueden entrar, me gustaría que entraran
revisaban, aquí está incremento de los salarios mínimos, lo que vendría siendo el cómo y de qué manera se llevaron a cabo estas discusiones. Acuérdense que es tripartita, es una parte del gobierno, otra parte de empresarios y otra, las cámaras, y otra parte se supone que es de los trabajadores. Sin embargo, pues sabemos que es de dedazo, ¿no? Es decir, esto obedece más a temas y cuestiones económicas del gobierno, porque si fueran sobre lo que se venía manejando en otros gobiernos, pues el incremento no sería tanto. Entonces, ha aumentado de la misma manera porque el gobierno ha dicho, quiero que sea así, más que un análisis ha sido, quiero llegar a estos topes por cuestiones internacionales. Ya no se utiliza como índice el salario mínimo, ya se utiliza lo que es la UMA. Entonces, sin embargo, estaría bien que leyeran aquí los comentarios que hacen al respecto a las memorias de trabajo, el por qué, cómo se modificó del 2025 al 2026, los índices de pobreza. No estaría nada mal que le echaran un recorrido para que conozcan de primera mano por qué y cómo se modificó y cómo es que se llegan a estas cifras de incremento. Un incremento, por ejemplo, del 5% de este lado para el resto del país, y zona fronteriza estamos hablando, ya me perdí. En zona fronteriza aumentó un poquito menos. Sin embargo, se ve o pareciese que es mayor, sin embargo, por el tema, como le comentamos, del vecino del norte. Bien, aquí le dejo esa lámina. Ahora, unas pequeñas reflexiones con respecto al incremento del salario mínimo. Y supongamos, aquí el maestro y yo nos ayudará en caso de que tengan alguna duda. Se toma el aguinaldo, las vacaciones del primer año como 12 días, la primera vacacional, suponiendo que son topes mínimos del 25%, otra 30 días, y entonces ya tenemos un nuevo factor de integración para a partir del 1 de enero de 2026. Este factor de integración, donde lo tengo acá, de 315, de acuerdo al nuevo factor, quedaría en 340. Esto porque tendrían que ser la mínima para dar de alta en el Seguro Social. La zona fronteriza de 440 se eleva a 447. Solo como un dato meramente informativo, ustedes tendrán que hacer sus cálculos y verificar que, primero, que tengamos los salarios, segundo, hacer la integración con respecto a las prestaciones que tienen en su trabajo. Sin embargo, es un dato importante que modifica el salario mínimo con respecto a las cuotas obreros patronales, porque van a incrementar. A partir del siguiente año va a haber un incremento en los costos de seguridad social, y por eso es que se los puse de este lado, para contemplar un poquito en qué nos afecta el salario mínimo cuando incrementa. Y antes de hacer el cambio de la parte de la integración, porque también mucha gente nos estuvo preguntando por un nuevo factor de integración ante el Seguro Social. El factor de integración no cambia porque las prestaciones no cambian. Lo que va a cambiar va a ser el importe derivado del aumento al salario mínimo. Acuérdense que el factor de integración va a jugar el número de días de vacaciones, que todavía ese no cambia, se queda en 12 días. Va a cambiar la parte del aguinaldo, siguen siendo 15 días. Entonces el factor de integración como tal no va a cambiar, sino los importes derivados del aumento al salario mínimo. Entonces, nada más aquí porque sí hubieron muchísimas preguntas de, ¿y ahora cuál va a ser el nuevo factor de integración? Entonces, ese va a seguir siendo exactamente lo mismo. Sin embargo, sí vamos a tener que hacer las modificaciones para todas aquellas personas que van a quedar por debajo de estos nuevos salarios mínimos, derivado de que pues vamos a estar ahora sí que fuera de rango. Nada más ahí para precisar. Gracias, doctor. Estos cambios de integraciones les corresponde a ustedes de acuerdo a su empresa, a las prestaciones que estén generando, y los salarios, si son arriba del mínimo, no se incrementarían, salvo que efectivamente los vayan a incrementar. Entonces hay que tener cuidado nada más con esa partecita. ¿Qué sigue? Ya la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el incremento del 13% para 2026, se levantó el salario, que se publique en el diario oficial para su validez oficial. Un proceso generalmente ocurre unos días después del anuncio presidencial. En el año anterior se hizo en el 19 de diciembre. Vigencia, tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2026, y en tanto no se modifique. No es rutina que se modifique cada año, normalmente se modifica cada año. Sin embargo, podría darse el caso en que por temas inflacionarios y económicos no se actualice en algún año. Sin embargo, normalmente se modifica. Ahora, aquí les hago un breve análisis de la UMA. ¿Y cuándo aplica la UMA? Por ejemplo, pues ya es un índice, aplica, por ejemplo, para pago de multas, aplica para pago de sanciones, créditos hipotecarios, algunas exenciones y deducciones fiscales, ¿no? Límites para exentos, cuestiones de este tipo. Entonces, a veces la ley no contempla este cambio y nos sigue hablando de salarios mínimos. Sin embargo,
la ley de Luma, creo que es la ley de Luma nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Cuando te digan salarios mínimos, aplica UMA, punto. Entonces, normalmente, aunque no venga el cambio en la ley y que siga refiriéndose a salarios mínimos, se aplica UMA. Sin embargo, hay unas cuestiones que se han ventilado, como el pago de indemnizaciones, donde la Corte dice, no me apliques la UMA, aplícame el salario mínimo. Entonces, aunque en la ley diga salario mínimo, sabemos que se aplica UMA. Sin embargo, por disposición de tribunales, se sigue aplicando el salario mínimo y se deja de aplicar la UMA. Acá les pongo unos ejemplos. Cuando se aplica el salario mínimo, desde luego, como tope de remuneración de mínima, es decir, el salario mínimo me sirve para topar lo mínimo que le puedo pagar a un trabajador por una jornada laboral continua normal. Entonces, no puedo darlo de alta en el Seguro Social con menos de eso. Acuérdense que para el mínimo del Seguro Social es el salario mínimo y el máximo son 25 UMAS. Entonces, ahí sí cambia el tope. Tenemos negociaciones colectivas. En este caso, pues obviamente no sabemos las negociaciones colectivas que pudiesen tener los sindicatos, sin embargo, son índices de referencia, por ejemplo, los salarios mínimos profesionales. Entonces, para eso nos sirve. Cálculos de indemnizaciones laborales, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha clarificado que el salario mínimo debe usarse para cuantificar indemnizaciones y otras prestaciones de naturaleza laboral, no la UMA. Cálculo de algunas pensiones también hay antecedentes de que algunos tipos de pensiones se actualizan con el salario mínimo y no con la UMA. Es importante analizar cada caso en particular para llegar a esta cuestión. Solo quería hacer un distingo entre la UMA y el salario mínimo. Normalmente el salario mínimo sería para temas de remuneración, salvo disposición expresa. Ahora bien, vamos a saltar otro tema. Este fue por alguna cuestión el tema de los salarios mínimos que ya están ahí considerados y ya no nos falta la publicación, sino es que ya está. Anoche lo analicé y no lo encontré, sin embargo, puede que en cualquier momento cambie. ¿Hasta aquí algún comentario, doctora? Muchísimas gracias a todas las personas que por aquí nos están siguiendo precisamente para ver estas nuevas reformas, estas formas de fiscalización que como ya comentó aquí el doctor Francisco, se están haciendo ya ayudar mucho de inteligencia artificial. Por lo tanto, es más importante que nosotros también estemos al tanto de todo lo que ve la autoridad. ¿Por qué se los comento? Cuando nosotros tenemos algún tipo de asesoría que requieren un tipo de auditoría para las empresas, nos damos cuenta que mucha gente todavía sigue trabajando con la parte financiera únicamente, o sea, estados de cuenta y lo que serían los FDIs. Sin embargo, no se meten a revisar directamente a la plataforma del SAT, del Seguro Social, para ver qué es lo que está viendo la autoridad. Aquí nosotros les recomendamos que es la primera validación que ustedes tienen que hacer en todos sus papeles de trabajo, en toda su presentación de pagos provisionales, seguro social, todo lo que está viendo la autoridad es lo que nosotros debemos de reflejar para evitar errores. Si bien mucha gente lo quiere hacer de buena forma porque nos ha tocado, precisamente ahorita están llegando muchísimos comunicados. Tenemos por ahí unas personas que nos decían, yo no di de baja la empresa, sin embargo dejé de prestar actividades, de repente tuve por ahí una factura o a lo mejor era un régimen diferente y ahora me están solicitando los pagos provisionales por ese régimen cuando a lo mejor yo era RIF y sin querer timbré una factura precisamente de servicios profesionales y ahora quieren que yo presente el pago provisional de servicios profesionales. Entonces también hay que revisar, como les comentamos, todo lo que está viendo la autoridad y que no haya ningún tipo de discrepancia, porque la autoridad se está haciendo llegar de aquellos errores que nosotros cometemos, aunque quieramos hacer bien las cosas, en decir, mira, el ingreso lo tuve en noviembre, yo lo acumulé en noviembre, sin embargo, por errores de mi CFDI o por lo que sea, lo tuve que cancelar y quedó ese CFDI en diciembre. Entonces vamos a tener ahí el riesgo de que la autoridad me lo pueda pedir tanto en noviembre como en diciembre. En noviembre porque tengo el flujo y en diciembre porque tengo el CFDI. Entonces hay que estar muy al pendiente de estar haciendo revisiones antes del cierre para que cuando yo tenga un cierre de forma mensual sean los menos errores posibles y evitar todo este tipo de riesgos. Y pues mira, aquí tenemos precisamente una pregunta. Dice, ¿qué hay del nuevo complemento de nómina?
y de las nuevas claves de descanso laborado y descanso obligatorio laborado. En un inicio, la Ley Federal del Trabajo con respecto al descanso, porque por ahí la autoridad nos quiere agarrar, dice que en las vacaciones, que básicamente son la parte de los descansos obligatorios, no existe un descanso obligatorio por ley, solamente lo que son los días festivos, por así decirlo, y las vacaciones. Las vacaciones no se pagan, las vacaciones se disfrutan. Y esto ha sido un tema de discusión porque mucha gente o muchos de nosotros, por querer ayudar a los colaboradores en decir, mira, te voy a dar el dinero para que mejor tú lo ocupes, y también los colaboradores están de acuerdo en decir, ¿sabes qué? Yo prefiero ese dinero a los días de descanso. Sin embargo, también la autoridad dice, es obligatorio dar la parte de las vacaciones y aquellos días de descanso para que la persona pueda tener, ahora sí que un descanso mental, un descanso físico, se pueda reponer y seguir laborando para que dé su máximo o su 100%. Ya la autoridad sabe que mucha de la gente no lo otorga, sino que lo paga. Y si nosotros estamos hablando de irnos a un juicio, el 100% de los juicios en donde se pagan las vacaciones, las cuales son obligatorias, se pierden. ¿Por qué? Porque dice, ya no existe la esclavitud. Tú no puedes tener a una persona siendo, digamos, descansos por ley o vacaciones, no la puedes tener teniendo ahí a trabajar y el 100% de los casos se pierden. Entonces, mucho cuidado con este tipo de situaciones. Como dice el doctor, si nosotros empezamos a leer mucho en redes sociales, tenemos que irnos hasta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación. Mientras no estén publicadas esas nuevas claves A, esas nuevas referencias que nosotros aparentemente escuchamos por ahí de cosas nuevas que vamos a tener, no podemos todavía darles algo de ciencia cierta derivado de que todavía no está publicado en el Diario Oficial de la Federación. No se ha hablado de que va a haber este cambio de claves A, sin embargo hay que ver cómo viene todo lo demás. Ahorita de lo que les estamos hablando, de lo que sí, ya ahora sí que en este caso la presidenta ya dijo, ¿sabes qué? Ya esto va a quedar como definitivo, etcétera. Es de lo que ahorita les estamos platicando. Sin embargo, estas nuevas claves, estos descansos timbrados y eso, en un inicio yo les diría ni siquiera los vayan a ocupar, porque pueden ser un tema de que la autoridad les vaya a revisar de por qué están obligando a los trabajadores a trabajar en descansos obligatorios o en vacaciones las cuales se deben de disfrutar, no pueden ser pagadas. La misma Ley Federal del Trabajo prohíbe el pago de las vacaciones. Entonces, nada más hay cuidado con eso, y en dado caso de que salgan estas reformas que aquí nos comentas, nosotros les estaremos platicando. Ahí en precisamente ya les publiqué el teléfono de WhatsApp. Tenemos el grupo, se pueden agregar al grupo en cuanto nosotros tengamos publicaciones o nueva información, se los hacemos llegar a la brevedad para que ustedes sepan y empiecen a hacer sus modificaciones correspondientes, y posteriores damos los cursos. Y pues bueno, adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, seguimos con nuestras clases. Vamos a abordar el tema del proyecto de reforma para la implementación de la semana laboral de 40 horas. Este es un proyecto. Y aquí se los vamos a compartir. Aquí descargamos el proyecto. Firma este proyecto la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ya está el proyecto en discusión. Posiblemente va a quedar. Y aquí se los vamos a compartir para que lo lean. Es muy importante siempre que lean la fuente y que no se vayan solo con lo que les dicen o que lo que en un momento ven en redes sociales como hemos platicado, y por qué es importante analizarlo. Primero, se prevé una disminución gradual de 40 horas para los trabajadores. ¿Qué implicaría esto? Que en vez de trabajar 48 horas semanales, trabajemos 40 horas. Ya fue considerado, ya está pendiente para su aprobación, y si en caso de que se aprobara en cualquier año, digamos si 2025 o 2026, no afecta porque la disminución gradual empieza a partir de 2027, es decir, 2026 seguiríamos en caso de que fuera aprobado en 48 horas, y hasta a partir de 2027 bajaría 2 horas a 46 horas semanales, 2028 44 horas semanales, 2029 42 horas semanales y 2030 40 horas semanales.
Eso es lo que se pretende, es la disminución gradual para que no impacte significativamente a las empresas, desde luego, y se ajusten a esos nuevos horarios, se ajusten las nuevas reglas, se ajusten todas aquellas reglas que apliquen directamente, platicando con el maestro Gio, digo, pues, ¿cuáles reglas se tendrían que modificar? Por ejemplo, el cálculo de horas extras. Y tan es así que en el mismo decreto o proyecto se está considerando esta cuestión de horas extras. Sin afectaciones salariales, ¿qué se pretende? Que esta nueva reforma no impacte a los salarios de los trabajadores y que se pudiese decir, ¿sabes qué? Como ya vas a trabajar menos horas, te voy a reducir el salario. Se pretende que los salarios sigan como están, es decir, si ustedes ganan 10,000 pesos, un poquito arriba del salario mínimo, sigan ganando 10,000 pesos, que ya no trabajen en el primer año desde 2027, ya no trabajen 48 horas, trabajemos 46 horas. Se va a analizar un registro electrónico, se plantea la obligatoriedad para los empleadores llevar un registro electrónico de la jornada laboral para asegurar el cumplimiento de las horas ordinarias y extraordinarias. ¿Por qué? Porque también se pretende modificar el horario extraordinario al disminuir las horas de jornada normal, hasta vamos a suponer hasta 40 horas, pues obviamente las personas tendrían más tiempo. Actualmente estamos topados a 9 horas al máximo a la semana sin exceder de 3 horas, 3 días a la semana, que quiere decir que un día puedo trabajar 3 horas, otro día 3 horas, otro día 2 horas, pero ya yo ya trabajé 3 días, vamos a decirlo así, extras, ya no puedo trabajar en un cuarto día extras, aunque me falte una hora, es decir, trabajé 8 horas, me faltaría una, podría decir, pues todavía no llego al tope de las 9 horas, pero ya superaste el tope de los 3 días, entonces también se va a modificar esta cuestión. ¿Cómo y de qué manera? Eso es lo que se podría analizar un poquito más. Ahora bien, la jornada de trabajo sigue siendo de 6 horas con un día de descanso. Y esto es por lo que les digo, no se vayan en las redes sociales. Andaban circulando en redes sociales y decían, ya solo vamos a trabajar 5 días y vamos a descansar. No, dos, no, no es así. La reforma plantea seguir trabajando 6 días y uno de descanso. Por lo tanto, sigue siendo exactamente igual. Lo único que se hace es trabajar menos horas en esos 6 días de trabajo y uno de descanso. Ahora bien, doctor, adelante. Sí, de Ya la hecho vi por era, ahí. era el comentario que te iba a hacer porque mucha gente decía, bueno, entonces ya nada más voy a trabajar 5 días. Y decía la autoridad, no, ojo, o sea, no es que vayas a trabajar 5 días, ahí te están diciendo horas, de trabajo semanales. O sea, si a final del día obligatoriamente tenemos que tener un día de descanso. Sin embargo, ya el patrón decidirá si te lo da o el sábado o efectivamente te rebaja una hora a la semana o ve cómo va acomodando ese tipo de horas. Sin embargo, no habla de una reducción de días de trabajo, sino de horas de trabajo semanales. Entonces, nada más cuidado con eso porque también había muchísimas dudas con respecto a eso. Ahora también aquí comentando un poquito sobre el comentario que teníamos del nuevo CFDI, va a haber una actualización como tal, sí, de lo que es la parte, no en sí de un complemento de nómina, sino con respecto al CFDI. ¿Por qué? Porque las modificaciones que se vienen a dar es con respecto al subsidio al empleo derivado del cambio de la UMA. Entonces recordemos que tenemos hasta 10,171 para 2026 con respecto al pago de esos salarios, en los cuales hasta ese tope todavía vas a tener derecho a un subsidio, que son 450 pesos aproximadamente. ¿Para qué? Para que no tengas pago de ISR. Sin embargo, para aquellos que sobrepasen pues esos importes, van a tener ya retención de ISR. Las modificaciones de las tablas de las cuales nos venía hablando el doctor nos hablan de que van a ser a favor del trabajador. O sea, vamos a tener un límite superior todavía más amplio para que nosotros podamos hacer el pago del ISR. Sin embargo, también recordemos que en sí lo que busca el aumento del salario mínimo ya se vio que no fue tanto el beneficio en salarios a los trabajadores o a lo mejor un mejor nivel de vida a los trabajadores, sino una mayor recaudación, un mayor pago de impuestos. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo que si a lo mejor para hace 2 años el pago del seguro social se iba a lo mejor al 35%,
de costo laboral. Ahorita, para el siguiente año, en 2024 se vio más o menos a un 37%. Para el 2026 se va a ir casi a un 40% de costos laborales. Entonces vamos a tener, de hecho, también la parte de las reformas laborales. Ahí es en donde vamos a ver estos costos, lo que nos están costando, lo que nos costaban anteriormente, para que ustedes puedan tener ahí los presupuestos bien establecidos de qué es lo que estábamos pagando con respecto a los años anteriores y ver precisamente estos nuevos importes de costos. Entonces, el aumento del salario mínimo pues ha ayudado mucho a eso, más que nada al aumento de cuotas obreras patronales, al aumento de todos los costos, laborales y también, en cierta forma, fiscales, un poquito más en recaudación, más que un bienestar para lo que es la parte de los trabajadores. Y pues por aquí tenemos un comentario, dice, la OIT establece máximo de 60 horas, incluyendo horas extraordinarias. Yo creo que va por ahí. También, a lo mejor va por ahí lo que es la parte de limitar precisamente que la gente ya no esté trabajando más, y esto viene a ayudar a esta nueva reforma también de las 40 horas. Dice, y si tan solo aumentas un peso del salario mínimo, ya tienes que retener ISR y el subsidio ayuda muy poco. Sí, es correcto. De hecho, por eso viene lo que es el aumento de los salarios, en decir, ¿sabes qué? Nosotros, autoridad, estamos viendo que las principales recaudaciones son por personas físicas y retenciones, ya sea honorarios, ya sea arrendamientos y obviamente la parte de salarios. Entonces vieron cómo poder hacer la disminución, digamos, o cómo poder recaudar más, derivado de que todo lo que ahora sí que teníamos derecho a descontarnos el subsidio del ISR retenido a los trabajadores. Entonces la autoridad decía, también vimos que muchas empresas se acreditaban subsidio en exceso, o sea, subsidio que ya no existía. Y tú seguías acreditándote subsidio y seguías acreditándote subsidio con aquellas retenciones de ISR de los trabajadores. Entonces la autoridad dijo, vamos a eliminar ese subsidio, y la mejor forma de eliminarlo pues fue aumentando el salario mínimo, derivado de que el subsidio viene precisamente únicamente a ayudar a aquellos salarios menores. Entonces dijo, ya no vamos a tener salarios menores para evitar la parte del subsidio y con eso tener mucho más recaudación. Entonces, efectivamente todo esto ha sido como un buen plan estratégico, y el subsidio ya está ayudando casi nulo a todas las retenciones. O sea, ya todos tenemos que estar pagando retenciones si tenemos trabajadores. Vamos ahí, aquí a otro comentario, otra duda. Dice, buenos días, en relación al tema que están tocando, los trabajadores ahora con salario mínimo 2026, ¿se les pagará subsidio? De seguir igual, al trabajador con el mínimo no se le seguirá reteniendo el concepto de IMSS. Eso sigue igual, y de hecho también eso viene por ley a que la parte de los salarios mínimos, independientemente cuáles sean los que la autoridad autorice, no son sujetos a retención. No vas a tener que hacer las retenciones con respecto a las cuotas obreras patronales. Eso sigue exactamente igual. Y pues bueno, entonces hasta aquí tenemos todas los comentarios, doctor. Sí, muchas gracias. De hecho, ahorita más adelante vamos a platicar el tema de las tablas y efectivamente se tendría que modificar a su vez la del subsidio, que es un tema totalmente aparte de las tablas, sin embargo, normalmente van correlacionadas y vamos a ver de qué manera la autoridad, en este caso, ajusta para que los salarios menores a tres no paguen ICR, ¿no? Sabemos que el mínimo no paga y efectivamente arriba de un centavo ya paga, por decirlo de forma muy, muy exagerada. ¿Cuál es el tema? Si cumple un año el trabajador y sigue con salario mínimo, pues ya no tendría salario mínimo porque sus prestaciones ya no son mínimas. Parece curioso, pero es cierto. Otro Bien, comentario mande. también, ahora que se están haciendo el cálculo de los aguinaldos, había mucha gente que decía, tengo a una persona con salario mínimo. Sin embargo, para efecto de aguinaldo, ya no son los mínimos, ya le estoy pagando más de los mínimos por ley. Entonces, derivado de eso, ya me está saliendo retenciones. ¿Le tengo que hacer la retención? Sí, le tendrías que hacer la retención, derivado de que ya no estamos hablando de apegarnos al salario mínimo. Entonces aquí mucha gente dice, ¿sabes qué? Como efecto de bono, no, se lo pago en el aguinaldo, y entonces le estoy dando 30 o 45 días de aguinaldo.
Entonces, para estos casos, entonces sí hay retención de, aunque tu trabajador esté en salario mínimo, derivado de que ya esa prestación está por encima de los mínimos. Entonces, nada más ahí también cuidado con respecto a estas personas que manejan salarios mínimos, pero están dando prestaciones adicionales o prestaciones superiores, y ahí sí hay un tipo de retención. Muy bien, es correcto, doctora. Ahora bien, seguimos con el tema de las 40 horas. Los días de descanso sigue siendo la propuesta actual, no contempla una ampliación de los días de descanso obligatorio a 2 semanas a nivel constitucional, lo cual había sido un punto de debate en iniciativas anteriores. Sin embargo, el objetivo final de la reforma es garantizar el descanso de 2 días, es decir, aproximadamente si al reducir 8 horas, pues prácticamente se están dando un día adicional. Ahora bien, por temas contractuales se puede ajustar el horario, no está limitado en el sentido que sí, efectivamente, si yo llego a un acuerdo con el patrón y antes de firmar el contrato digo, ¿sabes qué? Quiero mis horas pagarlas en 5 y descansar 2, correcto, se puede hacer sin ningún problema, es una cuestión contractual, no afecta en nada nuestras prestaciones, ni cálculo de impuestos, ni cuestiones de la ley federal de trabajo, por lo cual se podría las empresas que trabajan, por ejemplo, días, descansan días entre semana, podrían decir, oye, pues sí, trabajo el descanso el martes, pero también quiero descansar el sábado, y ya no lo trabajo, y perfectamente se puede llevar a cabo. Es decir, no es necesario modificar la ley para que se descansen 2 días. Ya por sí misma se entiende que al quitar 8 horas, pues desde luego tendríamos un día adicional entre semana. Bien, aquí les pongo el tríptico que les pusimos en redes sociales, donde nos hacen un resumen del tema de la reforma. Ahora bien, vamos a analizar este proyecto. Aquí lo tenemos al 100%, sin embargo, vamos a solo comentar algunos puntos muy relevantes que considero. Todo es importante, pero vamos a ver cómo está actualmente la Constitución y cómo va a decir o debe de decir. Ya que, por ejemplo, la 123, la fracción cuarta, dice, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario, así decía, de un día de descanso, cuando menos, como decir ahora, la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. ¿Cuál ley? La Ley Federal de Trabajo. Se le están dando los atributos necesarios a la Ley Federal de Trabajo para que constitucionalmente se haga lo que dice la Ley Federal de Trabajo y no se maneje ya constitucional como es hoy en día. Es decir, la obligación de descansar un día hoy en día es constitucional. Sin embargo, se reserva a que la Ley Federal de Trabajo a partir de 2026 establezca estos días de descanso y no sea constitucional, sino de legalidad y no de constitucionalidad. Es muy importante, parece mentira, pero es muy importante este juego de palabras porque aquí es donde se ventilan las demandas y los juicios laborales. Entonces ya será un tema meramente laboral. Actualmente dice por cada 6 días de trabajo no hay modificación en este sentido. Las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Sigue estando como actualmente lo acabamos de leer, sin embargo, podría sufrir modificaciones al momento que se publique. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentar las horas de jornada, se abonarán como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. Esto es lo que actualmente se encuentra en la Constitución. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder 3 horas, 3 días, ni de 3 veces consecutivas. Esto se ventiló bastante en tribunales porque no se ponían de acuerdo a qué se refería con 3 horas diarias ni exceder 3 veces a la semana. Y al final el criterio conservador y que lo último que determinó la Corte es lo que entendemos todos, 3 horas diarias sin exceder 3 veces a la semana. ¿Cómo va a decir? Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por ese tiempo un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias, es decir, el doble. El trabajo ordinario no excederá de 12 horas, sube de 9 a 12 horas, ya el tope de las 9 horas, que ya de por sí era muy bajo, subió y con eso, obviamente, al tener 8 horas de descanso adicionales, porque ya no vas a trabajar esas 8 horas, ahora vamos a poder trabajar más horas extras, es decir, de 8 a 12 sube un 50% con respecto al horario que vamos a ya no trabajar. Esto es muy bueno porque entonces te van a pagar por tu trabajo, aparte que vamos a descansar más, en caso de que trabajes y sean autorizadas las horas extras,
pues desde luego eso implicará mayores ingresos para el trabajador, porque pues antes trabajaba 48, ¿qué te parece si ahora trabajo? En vez de trabajar 40 horas, te trabajo las que eran normal las 9 y te trabajo otras 4 horitas más, es decir, voy a trabajar 12 horas extras topadas, lo cual evidentemente será un ingreso adicional para los trabajadores, las personas trabajadoras. La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el párrafo que antecede obliga a la persona empleadora a pagar 200%, es decir, el triple más del salario que corresponda a las horas de jornada ordinaria conforme a lo establecido en la ley en materia. Este tema de las horas triples no venía en la Constitución, venía en la ley, entonces obviamente esto ya cambió y desde luego se le da mayor certidumbre. Y se aclara ahí un tema muy importante que los menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario, obviamente cuidando la salud de los menores y dado que sí pueden sacar autorización por el lado de sus papás de que trabajen antes de los 18, se cuida el tema de que los trabajadores menores de edad no tengan problemas de salud de ningún tipo, toda vez que se fuercen a trabajar adicional. Sabemos que en México no sucede así, sin embargo, esto es lo que marca o marcará la Constitución. Bien, seguimos. La jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día con goce de salario íntegro. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por ese tiempo un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias. El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse hasta en 4 horas diarias en un máximo de 4 días en este periodo. Este temita, fíjese, y vamos a hacer una reflexión. Ahora ya no son 3 veces, 3 días, 3 horas, 3 veces a la semana. Ahora son 4 horas diarias, es decir, el tiempo extraordinario puedo trabajar hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Ahora bien, las tesis que hoy día encontramos con respecto a las 3 horas, 3 veces a la semana, dejarían de aplicar porque ya no existe, ya se van a quitar y tendrían que volverse a ventilar juicios en donde se aclare a qué se refiere 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Vamos a analizar un poquito y es importante hacer esta reflexión. Y vamos a ver cómo quedaría para que quede un poquito claro. Esto les digo, va a ser muy complicado porque la misma ley no lo aclara tal cual. Esto es una presunción que yo tengo y cómo sería. Bien, ahí me dicen si se ve correctamente el Excelito. Vamos a tratar de ampliarlo un poquito más. 2026 siguen siendo 48 horas, 27, 46, 28, 44, 29, 42 y 30. Para el 2030, 40 horas. Perfecto. Se sigue manejando 6 días de trabajo por uno de descanso. Perfecto. Ahora, ¿qué implica? Que diario, como está ahorita, trabajo 8 horas, pero para el 2027, diario en promedio debería trabajar por lo menos 7 horas, punto 67, es decir, de 1 hora el punto 67, no son 67 minutos. Ahí lo aclaro porque va a decir, oye, es como 67 minutos. No, 7 horas y considero el 67% de 1 hora. Bien, voy a poder trabajar 12 horas extras, 4 horas diarias sin exceder 4 días, ¿sale? Para 2028, siguiendo la misma regla, serían 7.33 horas, 7 horas y 6.67 horas. Como ven, bajo esa tesitura ya no son horas completas, serían fraccionadas. Esto es de primera entrada sería complicadísimo trabajarlo. Es decir, voy a trabajar 6 horas para el 2030, puedo trabajar 6 días a la semana, 6 horas diarias y punto 67. ¿A qué se referiría punto 67? Bueno, acá lo manejamos. Decimos, ok, para el primer año, aquí le podríamos poner también los años para que no nos confundamos. Y como les comento, eso es un análisis que estuve y una reflexión muy personal. El 2026 seguían siendo 8 horas, es decir, 6 días de 48 horas. No hay horas, minutos adicionales ni nada, y entonces sumo 48 horas. Pero ¿qué pasa en 2027? Yo podría trabajar diario 7 horas y me faltarían 39.96 minutos. Es decir, si yo multiplico 7 horas por 6, en 6 días trabajaría 42 horas, pero si se fijan, si tengo que llegar a 46 y solo trabajé 42, me faltan 4 horas. Esas 4 horas que me faltan trabajar,
aquí es donde yo tengo una complicación, porque yo puedo negociar con el patrón y decirle, bueno, yo puedo trabajar estas 4 horas de corrido el lunes, ¿no? O una hora diaria, pero solo 4 días, y el quinto ya no te trabajaría 8 horas, te trabajaría 7 horas, es decir, 4 días de 8 y uno de 7. Pero por ley, técnicamente hablando, yo tendría que trabajar 7 horas y 39 puntos, o sea, 7 horas y 40 minutos. A las 7 horas y 40 minutos a partir de 2027 tendría que checar mi salida porque yo ya cumplí mi día. Obviamente esto se tendría que manejar laboralmente hablando, decir, pues obviamente no puede, sería un poco complicado, sin embargo, decir, bueno, podría ser 7,30, es decir, 30 minutos, o podría ser unos días de 8 y otros días de 7, o podría decir corrido, para que no se consideren horas extras. En 2028 tengo el mismo problema, que tengo que trabajar 7 horas, pero ahora ya no son 39 minutos, casi 40 minutos, ahora son 20 minutos. Los 6 días trabajaría 7 horas, sumarían 42 y me faltarían 2 horas para cubrir mis 44, porque ya queda en 2028, quedan 44 horas. En 2029 ya llegó a un cuadre perfecto y en 2029 solo trabajaría, con trabajar 7 horas diarias, llegaría a mis 42 y ya no tendría que sumar las 2 horas que me faltan, es decir, solo 42. Pero en 2030 nos quedaría ese problema para la eternidad, de ahí a que se vuelva a modificar. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que trabajar 6 horas diarias más 40 minutos diarios, es decir, 6 horas con 40 minutos para lograr cumplir las 40 horas en un término de 6 días. Es ahí donde yo tengo un problema muy serio, porque calcúlense todos los procesos de nómina con esa tesitura y va a ser una locura. Bien, ¿cómo según yo debió haber quedado? Ahora, las horas extras, fíjense, antes eran 3 horas diarias sin exceder 3 veces a la semana. Y decíamos, 3 por 3, 9. Ah, es el tope. Ahora, 4 horas diarias sin exceder 4 veces a la semana, lo multiplicamos, me da 16, pero el tope no son 16, el tope son 12. Entonces aquí ya tenemos otro problema de interpretación y de análisis. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar, y es un tema que se discutió en tribunales. Fíjense, lunes, aquí se los voy a poner, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿vale? Yo puedo trabajar como está hoy día, 3 horas aquí, 3 horas aquí y 3 horas aquí. Pero, ¿qué pasa si yo no los trabajo los 3 días consecutivos? Aquí trabajé 3 y aquí trabajé 2. Me falta una hora para las 9. Aquí yo podría decir, oye, en el segundo ejemplo, que sería el primer ejemplo, perdón, primer ejemplo, segundo ejemplo. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Esta hora adicional, aunque sigue siendo 9, ya se considera extra, ¿no? Como está hoy en día. Ahí sí, si digo algo que no sea correcto, me lo ponen en los comentarios, pero según yo, y de acuerdo a lo que sabemos, así es. Entonces, aquí como ya no fueron 3 días consecutivos, sino 4, pues efectivamente ya se salió de control. Y así, miles de ejemplos. Ahora vamos a ponerlo con el tema de cómo está actualmente y cómo quedaría. Ahora pueden ser 4 horas sin exceder 4 veces a la semana, pero como ya tengo más tope de horas diarias, llegaría a 16, no puedo llegar a 16, entonces podría esa trabajar eh, así, ¿no? Es decir, solo 3 días de 4 horas y ya con eso llegué al tope. Si yo trabajara lo que me marca el tope de 4 veces a la semana, estaría yo, estas 4 horas adicionales serían triples, ya no serían dobles, entonces ya nos crea ahí un conflicto ya sería un problema. Bien, luego, ¿qué pasa si ya aparte de ello ya no son, por decirlo, 4 horas al tope, cuatro, cuatro, aquí son dos, aquí es una, siguen siendo 11, ¿se fijan? Y aquí es una hora adicional. Esta hora adicional ya sería triple, esta, porque no he excedido, estos son 1, 2, 3, 4 días, no he excedido, he trabajado 11 horas, perfecto, no he superado los 12, son 4 días, pero el quinto día, entonces a partir del quinto día, esta hora sería triple. Esta sería una pequeña reflexión de cómo cambiaría con respecto a las semanas, como nos está marcando la reforma, que dice no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse hasta en 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Para mi gusto, ¿cómo debió de haber quedado? Primero, aclararse, desde luego, que para que, como va a quedar la reforma, serían 5 días de trabajo, no, de alguna manera, y
uno de descanso, aquí serían 2 días de descanso, como debió haber quedado, ¿no? Sería más acorde, y serían 3 horas diarias sin exceder 4 días a la semana, y entonces sí, volvemos a lo que manejamos anteriormente. Serían las 12. Sin embargo, esto de aquí no existe, no es real, es decir, esto yo lo estoy inventando de aquí para acá, solo estoy jugando con cifras para que me dé un cuadre exacto como estamos acostumbrados a manejar el tiempo extra, pues desde luego tendría que haber quedado así la reforma, no quedó así, es decir, esto lo podríamos borrar, no es así, eso es solo mi imaginación. Lo vamos a marcar aquí con un color distintivo, uno que se vea. ¿Qué le ponemos? ¿Qué colorcito les gusta? Este que es un poquito más tenue. Bien, entonces esta sería una reflexión que tendríamos que hacer, se tendría que analizar, discutir en tribunales qué se quiso decir y qué se dijo. Es un poquito la reflexión de las horas Sí, de, extras. de hecho, antes de pasar, aquí vuelven a preguntar, las horas extras máximas para no computar en el salario diario integrado son aún de 9 horas, ¿es correcto? Sí. Sin embargo, vamos a volver a leer este contador cómo va a quedar la reforma esta de 4 horas, porque de repente, ¿de dónde se sacó esas 4 horas, no? Vamos a volver a leer. Y esta es la reforma. De hecho, vamos a leerlo directamente de acá del proyecto de reforma. Es como les comento, es un proyecto. Esto se puede cambiar porque todavía se está discutiendo, ¿vale? Aquí. El proyecto considera, dentro de las modificaciones al artículo 123, estamos hablando de una modificación constitucional, no de legalidad, y le están dando mayor certeza y fortaleza a la parte de legalidad, es decir, le están diciendo, tú ley federal de trabajo, encárgate. Lo que antes yo determinaba, ahora tú lo vas a determinar y lo bajan a nivel de legalidad. Reacción 11, cuando por circunstancias extraordinarias, y entiéndase por extraordinarias cuando no es normal, es decir, no debe ser normal trabajar horas extras. Las horas extras se autorizan. Tiene el patrón no está obligado a darnos horas extras, no es como que yo vaya y le pida horas extras. Mande, doctora. Sí, no, seguimos con eso No, porque tenemos las dudas. Entonces aquí ok, vamos a resolver esta, a que ok. quede bien claro esto de las horas extras y nos seguimos con la siguiente pregunta. Perfecto. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por ese tiempo un 100%, como actualmente está, más lo de lo fijado por las horas ordinarias. El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias, es decir, 4 4. Hoy día están 3 3 en un máximo de 4 días en ese periodo. Esto es lo que va a cambiar o lo que se pretende cambiar, que puedas trabajar diario con un máximo de 4 horas tope. Es decir, si llegamos en el ejemplo que le estoy poniendo a 2030 y con que trabajes tú 6 horas con 40 minutos, ya cubriste tus 40 horas en 6 días, ese día de 6 horas 40 minutos podrás trabajar hasta 4 horas adicionales sin que estas 4 horas adicionales excedan el máximo de 4 días dentro de un periodo laboral de, vamos a decir, de una semana, de 7 días, con la finalidad de no romper el equilibrio de la salud de las personas trabajadoras, es decir, cuidando siempre esta parte. Entonces, como yo les comentaba, bajo esta tesitura, estas 4 horas diarias serían 16 horas a la semana, pero tu tope son de 12. Entonces, 4 por 4, aunque te dé 16, no va a ser tu tope 16, van a ser 12 horas como tope máximo semanal para que puedas trabajar horas adicionales extras. Lo que supere estas 12 horas se pagarán como un triple. La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el párrafo que antecede obliga a las personas empleadoras a pagar 200%, es decir, un 100% de su salario normal más un 200% se convierte en un 300%, más el salario que corresponde a las horas de la jornada ordinaria, conforme a lo establecido en la ley de la materia, es decir, la ley federal de trabajo. Luego, entonces, yo podría trabajar 4 horas, es decir, entiendan que el 4-4 son dos topes completamente diferentes, pero con que rebasemos cualquiera de los dos, ya se rompe esto y entonces ya no serían las horas adicionales de los topes de 4-4, ya no serían dobles, serían triples. Y después nos aclara que los menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.
Para que quede bien claro, ¿cuál es la esencia de que nos hayan subido o aumentado las horas extras dobles? Que precisamente como está bajando la jornada laboral, los empleadores no tengan pues un impacto tan negativo en decir, ¿sabes qué? Si queremos que los trabajadores trabajen menos, se les dé más prestaciones, sin embargo, te vamos a dar opción de que trabajen hasta 12 horas extras y no 9 como venían actualmente manejándose. Entonces, si bien como acaba de comentar el doctor Francisco, si nosotros trabajamos 4 y 4 con 3 días, nosotros haríamos esas 12 horas. Sin embargo, pueden ser 4, 4, 2 y 2. No nos hemos pasado de los 4 días. Sin embargo, una vez que nosotros rebasemos, ya sea las 12 horas o los 4 días, ya se van a convertir en horas pagadas triple. Entonces hay que tener nada más muy consciente eso, que ya vamos a tener derecho a más horas dobles, derivado de que estamos bajando precisamente el horario laboral a 40 horas y de ahí en fuera, una vez rebasando las 12 horas, van a tener que ser triples, pagadas al triple. Es muy importante todo esto que lo vayamos ahí anotando. De hecho, estamos por eso viendo directamente los documentos donde viene la reforma para que nos quede muy claro de dónde lo estamos sacando, porque lo más seguro es que este pase literal así. Entonces, volvemos a lo mismo, de 9 horas extras que tenemos, vamos a pasar a 12 horas extras al doble. Rebasando esas 12 horas extras al doble, se van a convertir en horas extras al triple. Y pues bueno, antes ahorita de seguir con el documento, vamos aquí a unas dudas que tenemos. Dice, ¿esas horas extras las podemos considerar como el día festivo que labora? No son tratamientos totalmente diferentes. El día festivo, recordemos que se paga a un 200% más su día normal. El trabajador debe de recibir un salario al triple, lo que son los días festivos. Y en las horas extras, como lo acabamos de comentar, las primeras 12 horas van a ser pagadas ahora sí que al doble, y pasando esas 12 horas van a ser pagadas al triple. Aquí un día festivo no podemos compararlo con horas extras. Dice, ahí en 3 horas dobles y una extra al triple. Bueno, aquí ya vimos los diferentes escenarios que tenemos. Entonces, esperemos que sí nos haya quedado claro. Sin embargo, vamos a seguir teniendo ejemplos de este cómputo de las 12 horas extras al doble. Dice, las horas extras máximas para no computar en el salario diario son 9 horas. Si ese sigue siendo hasta ahorita correcto, no ha cambiado. Sin embargo, esperemos que a final del día sí también ahí haya un beneficio adicional, ¿no? Otra duda dice, ¿ese nuevo límite tendrá que ser hasta el 2027? Vamos hasta que venga la parte de la reducción real de la jornada laboral, o esa ya se va a empezar a implementar en este año. Esa sí ya se va a empezar a implementar. Recordemos que todas las reformas, a final de cuentas, si bien buscan un beneficio a largo plazo, las empiezan a acomodar desde ahorita para que cuando nosotros lleguemos a ese plazo ya nosotros traigamos cada vez más conocimiento de lo que se tiene que hacer o ya traigamos ese beneficio. Entonces, esta reforma es para el 2026. Estas nuevas horas extras ya se van a empezar ahora sí que van a entrar en vigor en 2026. Nada más hay que esperar ahí el diario oficial de la Federación a que sean publicadas para que sean efectivas y nosotros ya las podemos considerar así. Vamos nosotros a estar muy atentos y ahí en el grupo de WhatsApp les vamos a hacer llegar toda esta información. De hecho, les vuelvo a poner ahí todos los datos, ya se los puse por WhatsApp, para que ustedes los tengan y cualquier cosa se agreguen al grupo con mucho gusto. Y pues bueno, entonces sigamos, esperemos que quede muy claro. Sin embargo, la próxima que va a ser de reformas laborales, en donde vamos a ver cálculos de todo lo que nos va a impactar, vamos a volver a retomar esto. Gracias, doctor. Claro, doctora, gracias. Sí, digo, y ya para rematar el tema, esto es proyecto, no es ley, por lo tanto podría cambiar bastante. Igual por ahí me oyen los legisladores y me hacen caso y ajustan, ajustan para que no tengamos minutos, 40 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Así va a quedar 6 horas, 40 minutos, 6 días a la semana, para que no quede así. A mí me gustaría más
8 horas diarias, 5 veces a la semana y 2 de descanso. No lo hicieron con 2 de descanso porque la parte de las cámaras de los empleadores, de los patrones, pues no querían ver 2 días de semana de descanso. Entonces lo ajustaron, que al final es lo mismo, pero así debería quedar, así me gustaría que quedara, queda cuadradito, perfecto, igual que 3 horas diarias, sin exceder 4 días a la semana, serían las 12 y no 4 y 4, y 5 días laborales de 8 horas quedarían 40 y ya nos quitamos de problemas, pero no, actualmente está 6 horas 40 minutos para el 2030. Doctora. De hecho, precisamente ahorita comentando con parte de los abogados y todo eso de cómo se van a manejar estas, pues ahora sí que estas fracciones de horas, algunas personas dicen, es que va a ser muy difícil hacerle entender si de por sí al trabajador dice, a mí dime a qué hora entras y a qué hora salgo, ¿no? Entonces decirle, pues mira, miércoles y jueves sales media hora antes, o lunes 2 horas antes, o el viernes 2 horas antes, que yo creo que la forma a lo mejor un poquito más sana es o que los viernes salgas un poquito antes, que la mayoría de la gente lo agradece mucho porque es viernes, es día de descanso, o muchas veces también decían, o sea, lunes y miércoles te vamos a dar media hora más de comida, que también a lo mejor no sería lo más correcto porque decían, no, ¿sabes qué? Que siga saliendo a la misma hora siempre, que entre a la misma hora siempre, pero le vamos a dar una hora en hora de comida, esa media hora adicional, ¿no? O esos .96 minutos. La verdad es que esta parte de seccionar horas completas, como bien comentas, yo creo que no lo han todavía analizado como tal. Sin embargo, ellos querían llegar a lo que tú comentas, el último cuadrito, donde dices, pues aquí es donde está todo cuadradito, aquí entro a la misma hora, salgo a la misma hora, todo igualito, que era como lo que en un inicio yo creo que se buscaba, lo trataron de hacerlo a la semana y ya como que estas fracciones de horas van a ser en su momento, pues yo creo que un tema. Pero pues bueno, también hay que ir viendo cómo vamos a ajustar esas fracciones de horas en los contratos, si vamos a dejar salir a la gente 2 días, media hora antes, o 2 horas, o una hora antes los viernes. Hay que ir pensando en todo eso, platicándolo también con el patrón. Al final de cuentas, esto, pues el día de mañana nos va a alcanzar sí o sí. Y ya vamos a tener para eso que tener la implementación. O sea, por eso nos lo están diciendo desde antes, para que cuando llegue el momento ya tengamos la implementación y no apenas a ver qué vamos a hacer. Porque si apenas vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a tener el día de mañana probablemente un problema porque ni vamos a estar preparados en contratos, ni vamos a estar preparados en varias situaciones, ¿no? Entonces nada más hasta ahí este comentario, también ir preparando la parte legal, que como saben nosotros siempre también lo vamos viendo, con mucho gusto les vamos a ir dando las diferentes opciones que vemos con todos los abogados, como veamos que se vayan a empezar a mover pues las empresas grandes principalmente, que es lo que a nosotros nos gusta bastante porque pues tienen también áreas legales que nos dan muy buenos pues resultados o muy buenas propuestas, y pues ahí se las vamos a estar haciendo llegar. Sí, gracias, doctora. Entonces, 2030, ya estamos en 2030, tenemos que trabajar 40 horas, 7 horas diarias de lunes a viernes y sabadito sagrado, 5 horas para cumplir las 40, salimos temprano, empezamos a las 7 y ya a buena hora ya estamos en casita. En el peor de los escenarios, 6.67, que implica 6 horas 40 minutos diarias, cubriría hasta el día sábado y serían las 40 horas. Entonces, esta negociación de cómo se van a repartir las horas perfectamente se puede hacer con el patrón, vía contractual, vía abogados, es decir, pues, así lo manejamos, ¿no? Y si yo trabajo, por ejemplo, aquí 8, ¿no? Y aquí le bajo, por ejemplo, así como estoy acostumbrado, ¿no? De lunes a viernes, fíjense. Cubro perfectamente. ¿Se puede hacer así? Sí. ¿Es contractual? Sí. ¿Se considera una hora extra diaria? No. ¿Por qué? Porque se pactó. Hay tesis y jurisprudencias que se tendrían que actualizar donde nos aclaren que cuando se negocia así con el trabajador y el patrón, en ambas partes, y son 40 horas la jornada, entonces yo por eso les decía, así es como debió de haber quedado. Pero no es el caso, entonces vamos a dejar aquí el ejemplo con 7 horas diarias de lunes a viernes y sábado 5 horas. Esto lo van a empezar a ver en cursos, van a empezar a hacer ese análisis, van a empezar a hacer propuestas, qué se quiso decir, qué se dijo, qué se pretendía. Va a ser todo un caos, todo este tema sí va a ser todo un caos, porque cuando fue el tema de las horas extras
horas diarias sin exceder 3 veces a la semana, se ventilaron como, sin mentirles, son como 5 tesis diferentes que se contradicen. Pues imagínense esto, que se tiene que volver a ventilar, quizás ya tenemos algo de experiencia en tribunales, pero sí es importante aclararlo. Entonces también en el material les voy a dejar este Excelito para que ustedes jueguen con las cifras y lo analicen, y también les vamos a compartir el decreto que estamos mencionando. Aquí viene el tercero, la disminución gradual por año, que como dicen, pues de una vez y como va, ¿no? Pues ¿por qué para el 2030? Obviamente tiene un costo económico para las empresas, por lo tanto quieren que sea gradual para que no la sientas tan feo. Tu patrón, le hablamos al patrón, donde desde luego eh, le afectará en su bolsillo. Bien, como comentamos, 3 de diciembre de 2025, presidente Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Bien, este sería por la parte de la reforma como está. Y aquí les puse el cuadrito que acabamos de platicar, pero se los voy a prestar en Excel, se los voy a mandar, perdón, en Excel, para que lo tengan presente. ¿Cuál sería el siguiente tema? El protocolo de inspección en materia de subcontratación. Aquí, doctora, ¿quiere dar comienzo o le damos seguimiento? Sí, claro. De hecho, yo creo que vamos a ir tocando puntos bien específicos. También me gustaría aquí mostrar el documento original, porque al final de cuentas venimos a ver nueva forma de fiscalización, nuevos conceptos o un nuevo documento en donde la autoridad ahora sí dice, a ver, es obligación del patrón esto. Si bien sabemos que ese protocolo posiblemente no tiene ningún peso jurídico porque no es una ley, no es constitución, no es nada. Sabemos que al final de cuentas la autoridad lo va a agarrar para decirte, a ver, ya te vine a inspeccionar, aquí vamos a retomarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas con esto te estoy diciendo, debes tener contratos por escrito. O sea, si te quedaba todavía no tan claro en la ley que debe ser por escrito, aquí ya te estoy diciendo que debe ser por escrito. Otra cuestión importante, debes de darle tus informativas cuatrimestrales a tus clientes, debes de informar y darle toda la documental fiscal contable a tus clientes, cosa que todavía decían, es que los clientes me lo piden, pero ¿en qué ley viene? No, no viene ninguna ley. Es parte de la responsabilidad solidaria de que los clientes se asesoren que efectivamente estás cumpliendo con todo lo que corresponda. Y aquí también precisamente te vienen a decir que es obligación, ¿no? Como proveedor de servicios especializados, dar toda esa documental. Y pues bueno, precisamente aquí vienen, ¿no? Criterios precisamente para lo que es la parte del desahogo de las entrevistas del REPSA. Entonces, aquí es importante todo esto porque muchas de las dudas, como les comentamos, que nos venían de repente a hacer, en decir, oye, no, ¿en qué ley viene? ¿Por qué lo tengo que hacer? Etcétera, etcétera. Y todavía vamos a ver esta parte de los antecedentes que mucha gente todavía sigue sin comprender, ¿no? Número uno, no abarcará la totalidad de las actividades. O sea, yo tengo que tener personal para prestar mi servicio. No puedo yo no tener personal y todo tenerlo en subcontratación. Esto es muy importante. Debe de justificarse por especializado, que a final de cuentas, si yo ya tengo un REPSE, se debe entender que ya soy un servicio especializado, que la autoridad ya validó toda mi información y que ellos mismos autorizaron que yo fuera un servicio especializado. No podré comprender tareas iguales o similares. Ojo, no puedo subcontratar lo mismo que yo hago. Como yo siempre les comento, nosotros somos los únicos que sabemos cuál es nuestro servicio especializado. ¿Qué tengo que hacer? Desmenuzarlo y subcontratar esa pequeña parte que me va a ayudar a entregar un servicio completo, pero no puedo subcontratar lo mismo que yo hago. Eso está prohibido, eso sería simulación. Ahorita vamos a ver tres conceptos de subcontratación que la autoridad básicamente me dice que no pueden ser. Entonces, la subcontratación simulada, la subcontratación prohibida. Entonces, ahorita vamos a ver estos conceptos que la autoridad ya nos viene a platicar aquí que existen y cómo los va a calificar. Entonces hay que tener cuidado en no caer en ese tipo de situaciones porque podemos tener ahí pues un riesgo bastante grande, ¿no? Y pues bueno, dice, no pueden tener tareas iguales ni similares. Aquí tenemos que tener mucho ojo con eso, mucho cuidado.
Se prohíbe el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada a los trabajadores de la contratante a la subcontratista. O sea, estamos hablando de outsourcing básicamente, lo cual no se puede hacer. Entonces dice, a ver, ya nos estamos dando cuenta que están volviendo a caer en el tema del outsourcing. Si cuando en un inicio se prohibió, ustedes trajeron a sus trabajadores, ahora están abriendo una empresa de servicios especializados y pasando esa plantilla laboral que ustedes tienen a esa de servicios especializados, de tal forma que hasta su misma empresa se queda sin trabajadores y están subcontratando el 100%. Eso no lo pueden hacer. Entonces, aquí ya la autoridad, como les comento, viene a poner varias restricciones y hay que ver qué tanto peso le va a dar a este nuevo protocolo de revisión. Entonces dice, aparte se establecieron algunos requisitos para la legal procedencia, o sea, todo lo que no viene aquí es ilegal. Entonces, para la legal procedencia. El contrato entre la contratista y la beneficiaria de los servicios deberá constar por escrito, o sea, dice la autoridad, ya sabe que estamos haciendo únicamente órdenes de compra, que estamos acumulando por facturación, que estamos haciendo cosas raras, te viene a volver a decir que debe de constar por escrito ese contrato. Número dos, la beneficiaria debe cerciorarse al momento de contratar que la contratista contaba con la documentación y los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones laborales. O sea, nos están haciendo obligados solidarios. Si tú no revisaste que esta persona de servicios especializados no tuviera el suficiente capital, tú eres el responsable solidario y vas a tener que pagar esas cuotas obreras patronales, vas a tener que pagar esas retenciones, vas a tener que pagar esos finiquitos, vas a tener que pagar todo aquello que no tuvo la otra para pagar, derivado de que tú no revisaste de que tuviera los elementos suficientes para cumplir, o sea, el dinero necesario. Número 3, la beneficiaria deberá cerciorarse permanentemente de que la contratista cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. O sea, no solamente con el tema del pago de las obligaciones, sino hasta con el tema normativo, con las NOM. Aquellas personas que todavía no saben sobre las NOM, cuántas existen, cuántas son obligatorias, porque mucha gente todavía que estamos haciendo implementaciones de NOM, dice, quiero que me implementes estas 11, pero a lo mejor solamente 4 son obligatorias, federales. Todas las demás a veces vienen implícitas dentro de una de esas que ya estás tú haciendo. Hay que saber sobre la normativa y cuáles me obligan a cumplir, porque si la Secretaría del Trabajo ya va a estar ahí para revisar un tema REPSE o un tema de seguridad e higiene, pues va a ser muy fácil que también revise todas las NOM, las cuales son obligatorias también. Entonces, hay que pues ya tener mucho cuidado con todo este tipo de situaciones y por lo tanto vamos a seguir aquí dando cursos. Les decía que vamos a dar ya cursos un poquito diferentes con respecto a pensiones, con respecto a NOM, con respecto a ISO, porque también son muy importantes que las tengamos ahí aplicadas en nuestras empresas. Bueno, entonces ya vimos que debemos de estar siendo obligados solidarios con respecto de todo esto. Entonces aquí dice también se hicieron modificaciones sustanciales a la regulación del régimen de subcontratación laboral. Aquí vamos a ver precisamente aquellas subcontrataciones que se van a prohibir, ¿no? Con las cuales se pretende combatir los esquemas ilegales y afectaciones de los derechos. O sea, ya nos dimos cuenta que están haciendo esquemas ilegales con el REPSE, lo cual nosotros vamos a estar revisando, vamos a asesorarnos y en dado caso, pues esto sí va a tener precisamente, pues algún tipo de peso legal. Ahí vamos a hablar, vamos a ver más adelantito que estamos hablando hasta cárcel. ¿Cuántos años de cárcel nos van a tocar si es que hacemos esos esquemas ilegales? Entonces dice, se prohíbe la subcontratación de personal, entendida como aquella donde una persona físico-moral proporciona o pone a disposición a trabajadores propios en beneficio de otra. O sea, el outsourcing. Dice, el outsourcing sigue siendo ilegal, sigue estando prohibido. Se va a permitir la subcontratación de servicios especializados
para la ejecución de obras especializados que no formen parte del objeto social, o sea, que no sean similares. Ya me lo dijeron arriba, aquí me lo vuelven a decir, no puede formar parte de tu objeto social porque entonces tú lo puedes hacer y tú lo tendrías que hacer con tu personal propio. Como requisito para la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializados, entre el contratista y el beneficiario final, se formalice dicha operación a través de un contrato por escrito que debe contener el objeto de los servicios prestados u obras ejecutadas y el número de trabajadores con los que se realizará el objeto del contrato. Entonces vuelve a decir aquí, tu contrato debe ser por escrito. Ya vimos que arriba dice que debemos tener un contrato. Y aquí también dice que debe de ser por escrito. O sea, hay que seguir ahora sí con esa parte de los contratos, no hay que dejarlos como les hemos comentado. Ustedes hagan sus contratos, sigan mandando correos a los clientes para que se los firmen. Y por ahí les hemos hecho llegar la carta con toda la información legal, todos los artículos, todas las multas, todo lo que pasaría si no tenemos ese contrato para que precisamente se lo manden a sus clientes. Aquí está toda la parte legal porque tenemos que tener un contrato. Aquí está mi contrato propuesto, vamos a firmarlo. Entonces, lo primero que me van a pedir es el contrato. No lo tengo, no cumples. Pero tengo órdenes de cumpla, sí, pero no es contrato. Tengo facturas, sí, pero no es contrato. Entonces, hay que seguir bajo ese contrato hasta que pues nos los den. Al final de cuentas es lo que nos obliga la ley. La responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de los servicios en relación con el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral con los trabajadores que prestan sus servicios en el régimen de subcontratación. O sea, si yo tengo empleados subcontratados que no se les paga finiquito, que no se les pagan vacaciones, o más bien prima vacacional y no se les dan vacaciones. Yo como con la responsabilidad solidaria de beneficiarme de los servicios especializados, voy a tener que pagar por todo aquello que no está pagando mi proveedor de servicios. Entonces, sigue siendo la responsabilidad solidaria cada vez con más peso, te lo vuelve a decir la misma ley. Entonces, así como tú entregas todo a tu cliente para que no te quite el trabajo, también voltéate y fíjate de aquellos servicios que estás teniendo de subcontratación y pídeles toda la información y documental necesaria. El registro de contratista ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como requisito para proporcionar servicios de subcontratación. Debe de acreditar estar al corriente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Aquí viene el por qué yo le pido precisamente a mi proveedor el pago de cuotas obreras patronales, el pago de IVA, el pago de retenciones, el pago de ISR, el pago de impuestos sobre nóminas. ¿Por qué? Porque deben de estar checándose la parte de la subcontratación, que esté cumpliendo con todas las obligaciones. Emitir recibos de nómina también es una obligación, estar presentando informativas cuatrimestrales es una obligación. Entonces, por eso es que nos están solicitando toda la información. Mucha gente decía, no, yo me sigo negando porque es información confidencial, es información no sé qué. No, lo tenemos que entregar. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que si no, pues también los mismos clientes dicen, ¿sabes qué? No me la entregas. Lo siento, yo ya no voy a trabajar contigo, no puedo trabajar contigo, porque yo no sé si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Puede que aquí dentro de mis instalaciones haya 10 personas y cuando yo revise las cuotas obreras patronales son dos. Entonces, pues yo tengo ahí el problema. La obligación de los contratistas de proporcionar cuatrimestralmente al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Infonavit la información de los contratos celebrados con los beneficiarios de los servicios. Aquí viene lo que es la plataforma IXO y SISUB, cómo se informan por medio de las informativas cuatrimestrales. Aquí en un inicio nos habla de estar informando de los contratos de los beneficiarios de los servicios especializados. Sin embargo, ya en pláticas con auditores, con otro tipo de gente que dice, ¿qué buscan, no? O sea, ¿qué buscan esos layouts? Realmente no solamente quién se beneficia y a quién en cierto momento yo puedo irle a cobrar.
sino también que no se han violentado los derechos de los trabajadores, que no haya omisión desde los salarios, porque muchísima gente tenía salarios mínimos, que no se esté pagando una prima de riesgo de trabajo menor a la que yo debo de pagar conforme a mi servicio especializado. Todo este tipo de situaciones que buscaban o que les llamaban estrategias fiscales, que realmente no son estrategias, sino únicamente violan parte de pues de todos los derechos laborales, dice la autoridad. Con esto yo me voy a dar cuenta. En un inicio hago una revisión de a qué te dedicas contra los salarios que estás manejando. Desde ahí voy a tener una primera omisión. Entonces, han estado haciendo mucho énfasis de cuántos recibos de nómina recibes por tu trabajo. También hay mucho cuidado porque mucha gente paga salarios y asimilados en su misma empresa a los mismos trabajadores, salarios y honorarios a los mismos trabajadores. Entonces, son salarios disfrazados para la autoridad y tendrías que estarlos acumulando como salarios. Entonces, hay que tener cuidado con lo que le estamos pagando dentro de la misma empresa a los trabajadores porque pudieran ser salarios disfrazados o así simplemente la autoridad lo va a interpretar. Se establece como sanción, en el caso de incumplimiento de las disposiciones en materia de subcontratación, una multa de 2,000 a 50,000 UMAS. Entonces, por ahí, si nos pone maestro Giovanni, ¿de cuánto asciende esta multa? De 2,000 a 50,000 UMAS. Aquí ya también te lo está diciendo, pues, este mismo protocolo, ¿no? Que dice, básicamente, no te estoy mintiendo, así es como yo voy a revisar, esto es lo que yo voy a revisar y a final de cuentas también estas son las multas a las cuales yo te voy a imponer. Dice, como parte de la mencionada reforma y para regular el registro de las contratistas, la Secretaría del Trabajo expidió las disposiciones de carácter general en las que dispone lo siguiente. Número uno, voy a crear el padrón público de contratistas. Hay que estar revisando que a mi proveedor no le cancelen el REPSE. Si le llegan a cancelar el REPSE en el padrón público de contratistas, lo voy a saber de forma inmediata. O sea, que la autoridad por ahí viene, todas estas facturas son no deducibles y el IVA no es acreditable porque estuviste deduciendo facturas de una persona que no tenía REPSE. Yo no le pudiera decir a la autoridad, ay, es que yo no sabía que no tenía REPSE, derivado de que existe un padrón en el cual yo tengo que estar revisando de forma constante a esos proveedores y ver que efectivamente sigan con un REPSE pues vigente, ¿no? Que no le han cancelado. Se pone a disposición la plataforma informática Registro de Prestadoras de Servicio REPSE como el instrumento para solicitar el registro. Que las personas físicas y morales solicitantes cumplan con los requisitos y requerimientos, los cuales ya sabemos que estar al corriente de las obligaciones, tener opiniones positivas, todo lo que ya tenemos, bueno, tenemos de nuestro registro patronal correspondiente a la actividad que vamos a hacer, estar con la prima de riesgo de trabajo correcta. En los contratos que las empresas contratantes celebren con empresas que prestan servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberá constar el registro y el folio de actividad. O sea, mi contrato debe de contener. ¿Por qué? Porque también por ahí nosotros teníamos un listado de lo que debe de contener el contrato y decía, sí, pero ¿qué ley me lo marca? Nosotros muchas veces nos vamos a lo que son las partes de las auditorías que nos hacen las mismas autoridades. Nos llegan, nos auditan y dicen, no, tu contrato debe tener esto y esto y esto y esto, tu contrato aquello. Así es como nosotros vamos alimentando todo lo que nosotros sabemos y lo que les damos a conocer, por lo que vivimos al día a día. Aquí ya la autoridad vino a decir, para aquellos que tienen dudas, debes de tener tu número de registro y tu número de actividad. Recuerden que en el REP se nos dan esos dos datos importantes. El número de registro como empresa y esa empresa puede tener varias actividades especializadas y por cada actividad especializada te va a dar un número de actividad especializada. Siguiente punto. La obligación de los contratistas de identificar plenamente a sus trabajadores mediante el nombre,
o código de identidad. O sea, yo autoridad no quiero llevar una hora ver a todos iguales. Quiero que los estés identificando a qué empresa trabaja cada uno, a dónde pertenece cada uno, para que precisamente yo pueda ir hacer también, recordemos que ellos hacen muchos cuestionarios a los trabajadores para saber para qué empresa trabajas, te dan capacitación, cuánto ganas, etcétera, etcétera, para ver si hay algún tipo de que estemos violentando algo, ¿no? La obligación de las contratistas de informar a los beneficiarios a los que les presten o ejecuten un servicio especializado la renovación del registro. ¿Por qué? Muchas veces, o lo que la gente pensaba es que si yo renovaba mi registro, me iban a dejar el mismo número de pues ahora sí que de REPSE. No es lo mismo. O sea, me van a cambiar ese registro porque de hecho la última nomenclatura es el año de la reacción o el año Entonces va a cambiar totalmente mi número, por lo cual yo tengo que informarle a mi cliente de ese cambio para poderlo informar o poderlo firmar nuevamente en el contrato. Puede ser mediante un anexo. También les hemos hecho llegar los anexos para que ustedes puedan ahora sí que ayudarse y no estar firmando contratos nuevos. Solamente mediante un anexo podemos hacer esta modificación, pero es importante comentarlo con nuestro cliente. Intercambio de información de acciones coordinadas para la vigilancia. Y aquí ya nos viene a decir, ojo porque esta vigilancia va a ser de tres entidades: Secretaría del Trabajo, IMSS e Infonavit. O sea, una vez que tú me entregues una informativa cuatrimestral, yo voy a validar que esos trabajadores tengan recibos timbrados ante el SAT, que se les esté reteniendo ahora sí que la parte de las retenciones correctas y se está pagando ante el SAT para efectos de seguro social, que estén dados de alta en el seguro social, que los salarios correspondan a lo timbrado. Entonces, todo este tipo de coordinación ya va a servir bastante, por eso les decimos, es mediante inteligencia artificial para revisar si lo que tú dijiste en esas informativas cuadra con todas las autoridades. Si ven algún descuadre importante, pues va a ser un motivo de revisión por medio de esa IA, porque muchas veces decían, pero pues es que ¿cómo se van a ayudar? Pues obviamente hay mucha información que tienen ya en sus servidores que pueden cruzar y que pueden identificar dónde hay una persona que esté teniendo una omisión grande y por lo tanto tener, pues ahora sí que evitar un tipo de problema, ¿no? La Secretaría del Trabajo puede solicitar en cualquier momento información o documentación adicional. Por eso es que también nosotros como clientes, como beneficiarios del servicio especializado, tengo que estar revisando a mis proveedores. Si la autoridad me pide información, me va a dar 6 días. Y si muchas veces el proveedor, créanme que nos ha pasado, tenemos muchas empresas que nosotros somos los auditores de sus proveedores de servicios especializados. Muchas veces no saben ni qué documentos les estamos solicitando. Tenemos que estarles mandando ejemplos, haciendo manuales para decirles la opinión de cumplimiento es esta, el pago de cuotas obreras patronales, en el cual está dividido por tres o cinco importantes documentos: la EMA, la EVA, la liquidación, el CIPARE, el pago del bancario. La gente no lo conoce. O sea, nos estamos encontrando con muchísimo desconocimiento. Si la autoridad me pide esta información y me va a dar 6 días y mi proveedor en 2 días me va a contestar que no sabe qué documento es o me va a mandar un documento que ni siquiera corresponde, no voy a tener la información para entregarle a las autoridades. Entonces me van a multar de 2,000 a 5,000 UMAS. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con este protocolo de revisión. Entonces es importante que yo pida toda la información precisamente a lo que serían mis proveedores de servicios especializados y yo también tener la mía. La Secretaría del Trabajo, a través de la Unidad de Trabajo Digno, por conducto de la Dirección General, vigilará y promoverá el cumplimiento de la normatividad laboral en materia de subcontratación. Durante el desahogo de las acciones de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral respecto a la prestación de servicios especializados, tanto para visitas de constatación REPSE, inspecciones en materia de subcontratación, como en las inspecciones en los centros de trabajo,
que por ley son la competencia de la Secretaría del Trabajo y los inspectores federales de trabajo podrán solicitar la información y documentación que acredite todo el cumplimiento conforme los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, si piensas que no te voy a pedir la información, aquí te vuelvo a decir que te puedo pedir y que todas estas personas te lo pueden pedir. Te lo puede pedir la Secretaría del Trabajo, te lo pueden pedir los inspectores federales, te la podemos pedir mediante buzón, te lo puede pedir el Seguro Social, te lo puede pedir el Infonavit, te lo puede pedir el SAT y a todos les estoy dando precisamente pues el peso para que lo puedan solicitar y tú lo tienes que tener. Entonces, es muy importante toda esta información. Vamos a ver ahora sí estas subcontrataciones que nos está diciendo la autoridad que va a vigilar y que precisamente es la justificación de este protocolo. Como ya vimos que están haciendo todo esto, esta justificación es por el cual voy a implementar este protocolo de vigilancia. Y entonces dice que precisamente va a facilitar a la Secretaría del Trabajo que vigile el cumplimiento de la normativa laboral aplicable en materia de subcontratación, a través del cual será posible identificar y sancionar, número uno, irregularidades en la información. O sea, si crees que no te voy a pedir información, aquí te vuelvo a decir, voy a revisar esas irregularidades que hay en la información y la documentación presentada, porque ya estoy viendo que no está subiendo contratos, que está subiendo órdenes de compra. Ya estoy viendo que a lo mejor no están correspondiendo los empleados, que a lo mejor los salarios no son, que a lo mejor aquellas pagos adicionales como no integrables no los estás metiendo dentro de los layout, que me estás entregando layout en ceros o sin información cuando sí tienes servicios especializados, sí tienes contratos, sí estás facturando lo correspondiente. Entonces, precisamente voy a vigilar todas esas irregularidades que yo ya estoy viendo que estás teniendo. Número dos, entonces ahora sí nos empiezan a hablar de tres importantes tipos de subcontratación. Subcontratación prohibida, subcontratación irregular y subcontratación simulada, las cuales son diferentes este tipo de subcontrataciones. La número uno y la número tres es cárcel. La subcontratación prohibida y la subcontratación simulada son cárcel. La subcontratación irregular no es cárcel, pero regúlate. Entonces, vamos a hablar de ellas y vamos a entenderlas. Subcontratación prohibida, como aquella que se realice en actividades que forman parte del objeto social o la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria, o sea, eres un outsourcing. Si tú estás subcontratando lo mismo que tú haces, entonces estás manejando un outsourcing, estás subcontratando a aquella empresa donde pasaste a los trabajadores para no pagarles PTU, para a lo mejor no vigilar los salarios, a lo mejor para no darlos de alta en el seguro social, es outsourcing y por lo tanto está prohibida. Ya la prohibió la autoridad desde el 2021 mediante el Diario Oficial de la Federación y desde el 2021 nos dijo, te vas a la cárcel si haces outsourcing porque está prohibida. Entonces, ahí no estamos hablando de una ilegalidad, estamos hablando de una prohibición que te está diciendo la ley. Está prohibido matar a alguien, está prohibido subcontratarte, ahora sí que hacer outsourcing. Entonces, eso está prohibido, eso te vas a la cárcel. Y abajo te dice cuántos años te vas a la cárcel. Subcontratación irregular, que dice esto sí es ilegal, únicamente está irregular, te voy a solicitar que te regules, pero sin embargo, no, aquí no hay algún tipo aquí no te vas a la cárcel, ¿no? Aquí no hay nada penal. Como aquella que se realiza prestando servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica, o sea, no estás haciendo outsourcing de la empresa beneficiaria, pero se realiza sin contar con la inscripción al REPSE y otros requisitos que operan legalmente. O sea, aquellas personas que dicen yo no soy REPSE porque mi cliente no me está pidiendo. Obviamente, el cliente no es que te pide el REPSE. La ley es quien te va a pedir el REPSE. El cliente no tiene ninguna
a pedirte nada. Todo lo que nosotros hacemos es porque hay una ley regulatoria que me lo está solicitando. Es porque el gobierno me está solicitando que haga algo. Es por lo cual yo lo hago. No tiene nada que ver el cliente. El cliente no legisla. El cliente no es político. Mi cliente no es nada. Todo lo que yo tengo que hacer es porque una ley me lo está solicitando. Entonces dice, bueno, si tú pensaste que no eras Repse por lo que tú quieras, estoy de acuerdo. Sin embargo, es irregular. Todos estos documentos no son acreditables. No hay deducibilidad de gasto. Ese IVA me lo debes. No hay acreditamiento de IVA. Sin embargo, no te vas a la cárcel. Únicamente te voy a sancionar, te voy a multar, te voy a decir que no hiciste lo correspondiente, por lo tanto, te beneficiaste de un servicio especializado, es la multa más alta. Te beneficiaste de un servicio especializado sin la autorización de la Secretaría del Trabajo, 5 millones de pesos. No te vas a la cárcel, pero vas a pagar únicamente 5 millones de pesos por no tener el REPSE conforme lo marca todas las leyes y legislaciones. Entonces, es la multa más alta, sin embargo, no hay un tema penal. Subcontratación simulada de servicios especializados. Aquí también nos vamos a la cárcel. Como aquella que aparentemente es legal, o sea, hago toda la estructura legal, todo está súper bien, pero que en los hechos las personas trabajadores puestas a disposición realizan actividades que forman parte del objeto social o la actividad preponderante de la empresa beneficiaria. O sea, aparentemente, legalmente está todo bien, la documentación es lo mismo, pero realmente estoy haciendo subcontratación. De hecho, supongamos, yo estoy diciendo que estoy haciendo limpieza y llega la Secretaría del Trabajo. Esto sí es un poquito más complicado porque esto tiene que ser de forma ocular. ¿Por qué? Porque aquí dice tu forma documental está bien. La documental está bien. La ocular es donde me voy a dar cuenta. Entonces llega la Secretaría del Trabajo y todos están haciendo limpieza. Y resulta que unos no eran de limpieza, que unos tenían únicamente que hacer acabados. Entonces, estás simulando, por eso se llama subcontratación simulada, estás simulando que estás haciendo otro servicio, sin embargo, estás haciendo exactamente lo mismo que lo que tú haces, lo cual está prohibido. Ya vimos que no puedes subcontratar lo mismo que tú estás haciendo. No puedes hacer lo mismo que tu cliente está haciendo. ¿Por qué? Porque eso se le llama outsourcing. Estás sacando a tus trabajadores de tu empresa para no pagarles PTU, para no darles todos los beneficios que da tu empresa. Entonces, aparentemente, documentalmente está todo bien, sin embargo, estás haciendo la subcontratación prohibida. A eso le llaman la simulación. La simulación es simulando que no la estás haciendo, pero a final de cuentas te vas al punto número 1 de la subcontratación prohibida. Entonces, esto no es documental, esto es ocular. Si la autoridad llega a todas las constructoras, porque ese era un tema, ¿no? Dice, la mayoría de las constructoras, todas construimos. O sea, ¿cómo le voy a decir a la autoridad que no estoy subcontratando lo que yo hago, sino a otra constructora que va a hacer otra cosa diferente? Entonces, en el tema de construcción, es un tema, y como yo les decía, por ahí un dictaminador me decía, pero es que cómo la autoridad no puede entender, o sea, la autoridad sí entiende, pero lo que nosotros debemos entender, o más bien nosotros no estamos entendiendo, que la autoridad es fiscalizadora, la autoridad no es amiga. Todas las empresas de construcción hacemos construcción, todas tuvimos que cambiar el objeto social, sí. Todas tenemos que ser bien específicas, sí. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana podemos caer en esta operación o subcontratación simulada, la cual nos lleva al punto número 1 de la subcontratación prohibida, que es la que está prohibida desde el 2021 y que esa sí nos lleva a la cárcel. Ojo con la operación simulada. Tenía por ahí un maestro que muy correctamente decía, para que sea pato, no solamente tiene que tener las patas de pato, o sea, no solamente ya teniendo mi contrato ya cumplí, no, para que sea un pato tiene que tener el pico de pato, las patas de pato, ahora sí que tiene que hacer cuac cuac, tiene que tener las plumas de pato, tiene que ser
un todo para que sea un pato, porque si no, la autoridad pudiera decir que es una subcontratación simulada. Por eso es que es tan importante entender toda la documental que yo debo tener, todo lo que yo debo de presentar, porque si no el día de mañana la autoridad va a decir, ah, ¿por qué estabas informando en cero? Porque era una operación simulada, la cual me va a llevar al punto número uno. ¿Por qué no me quieres entregar todo? Porque era una operación simulada. ¿Por qué no estás teniendo toda la información correspondiente? Porque era una operación simulada. Entonces hay que tener mucho cuidado en nosotros tener toda la documental, en tener toda la información correspondiente. Las órdenes de compra nos van a servir, claro que nos van a servir, sin embargo, no son un contrato, no nos van a servir para hacer una simulación de contrato. Desde aquí empezamos a ver, las órdenes de compra son una simulación de contrato, no es un contrato. Entonces hay que cuidar toda esta parte de la simulación que ya la autoridad aquí ya nos vino a pues a checar, ¿no? Y ahora hay que ver qué es lo que va a entender como simulación todas aquellas personas que nos van a vigilar y nos van a revisar, porque a final de cuentas quien aplica la ley no es quien la escribe. Quien nos aplica la ley son aquellos revisores, aquellos ejecutores que van a nuestras instalaciones a revisarnos. Y lo malo es cuando ellos no entienden. Y si nosotros no entendemos y ellos no entienden, no tenemos las justificaciones, no tenemos los elementos legales para decirle, estás mal, eso no es lo que dice la ley. Entonces es cuando todavía está peor porque nos empiezan a imponer cuestiones que a lo mejor ni siquiera nos correspondían. Y pues bueno, vamos a otro punto. Violaciones a las condiciones generales de trabajo de las personas trabajadoras que prestan servicios o obras especializadas, tales como acceso a la seguridad social, aportaciones a la seguridad social y pago de salarios. O sea, también vamos a vigilar esas violaciones. O sea, el por qué no estás teniendo los salarios como corresponden a estos salarios mínimos o a salarios profesionales vigentes. Entonces, vamos a también a revisar esta parte de las violaciones a las condiciones generales de trabajo. Hay que tener precisamente mucho cuidado con precisamente a tener a toda la gente inscrita en el Seguro Social, a tenerlos con los salarios correspondientes, porque también lo van a inspeccionar. Y pues bueno, con eso terminamos la justificación de este protocolo, que era lo más importante que queríamos nosotros decirle. Vamos a pasar a las preguntas precisamente para ver lo que nos están aquí preguntando. Y recuerden que la próxima sesión, que también va a ser precisamente de reformas fiscales laborales, donde vamos a ver ya más cálculos, vamos a terminar de ver este protocolo. Vamos a ver qué nos comentan aquí. Estaría bien trabajar solo de lunes a viernes para tener tiempo de pasar con la familia y cuestiones personales. Yo creo que sí, ¿no? Estaría eso perfecto. Dice, una empresa que por políticas no puede contratar más de cierto número de empleados por área, subcontrata la mayor parte de su personal administrativo, sistemas y contable de una consultoría que factura por este servicio ese concepto de consultoría cada mes, y ese personal subcontratado por obvias razones no tienen las mismas prestaciones que de la empresa contratada. ¿Cae en tema de prohibición o es completamente válido? Aquí, para que nosotros sepamos si cae en tema de provisión, que es la subcontratación de lo mismo que yo hago, yo primero diría, ¿a qué te dedicas? Si tú te dedicas también a prestar servicios contables, no pudieras contratar a los servicios contables. De hecho, la misma autoridad dice, si tú tienes una persona de servicios contables, no pudieras contratar al mismo personal que tú mismo tienes en tus instalaciones, porque lo tendrías que hacer con tu personal que ya tienes en tus instalaciones. No pueden hacer actividades similares o iguales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí, si tú dices, ¿sabes qué? Yo me dedico a la limpieza, pero subcontrato a mi contador, el cual es válido, subcontrato a lo mejor a mi abogado, es válido, subcontrato a la vigilancia, es válido, porque no hacen lo que yo hago, que es limpieza. Yo me puedo apoyar de personal especializado, de aquel personal que me va a ayudar a hacer un todo. Pero ya si yo tengo mi área contable y subcontrato más contadores, porque precisamente como tú lo acabas de mencionar, ni siquiera las prestaciones son iguales. ¿Por qué? Porque si lo mencionas es por algo y la mayoría busca eso, tener diferenciadores
entre el personal que yo tengo en mi empresa contra el personal que yo subcontrato. Esos diferenciadores, siempre el personal que yo subcontrato va a tener menores prestaciones. Eso sí es outsourcing. Yo no puedo tener en mi plantilla laboral a contadores con prestaciones máximas de ley y subcontratar a los auxiliares con las prestaciones mínimas. ¿Por qué? Porque estoy subcontratando operaciones similares que yo ya hago y ahora sí que, digamos, violentando los derechos de los auxiliares. Eso es lo que yo no puedo hacer. Y eso es lo que precisamente la autoridad vigila. No puedo tener a los contadores ganando a lo mejor salarios de contadores y a los auxiliares ganando salarios mínimos. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que hace la subcontratación del outsourcing. Estás haciendo outsourcing. Todo eso no podemos hacerlo. Sin embargo, si pudiéramos precisamente subcontratar a mi contador o a un despacho contable que a lo mejor tiene 5 o 6 especialistas y pagarles la iguala. Eso sí lo puedo hacer, pero ¿por qué? Porque yo no tengo contadores. Yo no voy a tener a personas similares que me van a poder comparar, que van a hacer esa comparativa del por qué estoy haciendo el outsourcing, prestaciones menores, salarios menores o a lo mejor hasta salarios con el salario mínimo. Esos diferenciadores son los que hacen un outsourcing. Entonces hay que tener mucho cuidado. Puedo contratar servicios especializados, puedo contratar a todo el despacho de contadores, sí, puedo contratar a todo el despacho de abogados, sí, puedo contratar a los de mantenimiento, sí, puedo contratar a los de vigilancia, sí, pero yo no puedo tener esos servicios dentro de mi empresa. No puedo tener esos comparativos, porque entonces la autoridad va a decir, estás haciendo outsourcing con estas personas, porque tú tienes comparativos y se están viendo, ¿no? Porque aparte siempre los subcontratados tienen todo peor, pues. O sea, inmediatamente te das cuenta. Si estuvieran mejor, no creo que tengas tema, ¿eh? Si ganan más que lo que tú les pagas en tu empresa, si les dan más prestaciones de lo que tú tienes en tu empresa, no van a tener tema. Pero si es al revés, sí van a tener tema. Buenos días. No puede estar en el objeto del cliente exclusivamente el servicio especializado que realizamos. No puede estar dentro de su acta constitutiva el servicio especializado que realizas. Otra duda, la Sedena debería de realizar sus obras con su personal. Por el contrato lo piden por suministro de materiales. Exacto, ¿por qué? Porque no pueden subcontratar. Por eso lo piden como suministro de materiales. Con esto de la materialidad de la factura recae para la empresa prestadora del servicio, concepto de materiales a precios exorbitantes. ¿A ellos quién los regula? Pues los regula la renta, lo cual va a decir que todo está de forma correcta. Sin embargo, como nosotros, como personas normales, como tú dices, nos va a caer todo el peso de la ley. Sin embargo, la Sedena así está trabajando, subcontrata como tú dices, sin embargo, le tienes que facturar otra cosa porque no puedes subcontratar. Hacen muchísimas simulaciones. Lo que yo te digo, pues ahora sí que hay que ser muy listos para tener toda la documental necesaria. Entonces no pongas precios exorbitantes, sino más materiales. Y precisamente la misma, pues muchas veces el mismo gobierno es el que hace que nosotros mismos caigamos en cosas prohibidas tratando de justificar lo que pues no es justificable, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado nada más con tus operaciones. Por ahí ya yo nos ayudó. Las multas precisamente que nos marca este protocolo son de 2,000 a 50,000 más, son de 226,000 pesos, la misma. O sea, si te multan y por buena onda te imponen la mínima, son 226,000 pesos. Si te ponen la máxima, que una de las máximas es beneficiarse de un servicio especializado no autorizado por Secretaría del Trabajo, 5,657,000 pesos. Cuidado para aquellas personas que dicen, es que mi proveedor dice que no es REPSE. El proveedor no legisla. El proveedor no es político. Te dice que te va a cobrar 5,657,000 pesos. Otra duda, dice, buenos días. Cuando una empresa prestadora de servicios no paga salarios y más prestaciones a los trabajadores, ¿el trabajador cómo puede reclamar estos pagos a la empresa que se benefició del servicio otorgado? Pues aquí puede demandar a ambos. Al final de cuentas, si el proveedor no está haciendo frente a esas obligaciones, quien debería de haberlo revisado
quien debió haber pedido precisamente esas constancias, esos recibos timbrados, es quien se benefició del servicio especializado. Por lo tanto, vienen multas a los dos. Voy a demandar a los dos y cualquiera de los dos me va a tener que pagar. Entonces, en este caso, ¿cómo lo puedo hacer? Pues demandando a los dos. Y entonces, si el proveedor no lo hace, lo va a tener que hacer el cliente. Entonces, de hecho, también tuvimos ya un curso precisamente de aquellas demandas de servicios especializados, cuando precisamente demandas a dos personas y uno es el proveedor y otro es precisamente el del servicio especializado. Por ahí tenemos el curso en YouTube. Recuerden que todos nuestros cursos están en YouTube para que ustedes los puedan repasar. Todo el material se los hacemos llegar por medio de Facebook y cada vez que hay alguna reforma de una forma muy rápida se lo subimos a TikTok. Aquí dice, pero aplica para ambas partes, sí. Las multas son duales, te van a aplicar para ambas partes. Para quien se beneficia del servicio y para quien presta el servicio especializado sin la autorización de la Secretaría del Trabajo. También hay multa para ello. Dice, cuando una empresa Repse no pudo renovar el registro por problema en el SAT, pero seguía dando el servicio y los beneficiarios del servicio no le pedían los pagos de impuestos y del seguro, se dan cuenta hasta la cancelación de los sellos y ya no puede facturar y le quedaron a deber por la presentación de los servicios y el mayor afectado es el trabajador porque ya no le pagan sueldos por falta del capital. ¿Qué sucede en estos casos? Pues una revoltura de todo. ¿Por qué? Porque en un inicio yo no tendría por qué haber tenido problemas en el SAT. De hecho, tan es así, hemos tenido repses que no han podido renovarse en tiempo debido a la plataforma. O sea, ni siquiera es por problemas del mismo contribuyente, sino de la misma plataforma. ¿Cuál fue la respuesta? Y no solamente de la plataforma, metimos escritos, volvimos a meter escritos a decirle a la autoridad, sigue sin resolverse mi problema, y esto fue derivado de que una SAS, que nosotros para nada recomendamos a la SAS, se convirtió en ese ADCB. Como la plataforma no reconocía a la SADCB como la SAS, pero en cierta forma ya toda la documental era como SADCB y la SAS ya no tenía información para poder renovar el REPSE, no se podía hacer la renovación. Se metieron escritos y varios escritos ante la Secretaría del Trabajo firmados en decir, ¿sabes qué? Tú eres la responsable de ese cumplimiento, no era yo. Metimos un escrito para decirle a la autoridad qué pasa en estos casos cuando tú misma autoridad sabías que yo no podía renovar, no hiciste nada para no poder renovar, y seguí prestando el servicio especializado. No, obviamente nosotros afortunadamente le dijimos a la empresa no factures para que se vea que no estás prestando el servicio especializado hasta que nos den la renovación y lo podamos liberar. La autoridad dice, a mí me vale. No puedes prestar el servicio especializado si no tienes la autorización de la Secretaría del Trabajo. Ahí están las multas que te van a corresponder, facturas no deducibles e IVA no acreditable. O sea, a mí no me importa. Entonces volvemos a lo mismo. Si aún siendo error de la autoridad, error de la plataforma, teniendo escritos directamente de la Secretaría del Trabajo, donde cada 15 días le dábamos a conocer el caso y no nos estaba haciendo caso durante 3 meses, ahora imagínate si es tu culpa el no tener la renovación del REPSE. También hay que tener cuidado porque al final del día muchos de los clientes buscan cualquier excusa para no pagar. Entonces la excusa perfecta es, tú no tenías el REPSE, tú no podías prestar el servicio, yo no te pago. Lamentablemente aquí el más afectado, como bien lo comentas, es el trabajador, porque pues a ellos son a los que dejan de pagarles. El trabajador puede hacer la demanda contra las dos empresas para que le paguen sus salarios, le paguen su seguro social y todo lo que le corresponda. Porque realmente eso es lo que pasa y eso es lo que la autoridad ya no quiere que pase más, que conocía, ¿no? Entonces es una revoltura de que todos tienen los errores y quien paga las consecuencias pues es el trabajador. Es el claro ejemplo del outsourcing precisamente, aunque aquí fue errores de todo mundo, pero a final del día, si yo, proveedor, no pago, entonces el cliente es el que debe de pagarle a ese trabajador. Y el trabajador, de hecho, pudiera irle a decir al cliente, ¿sabes qué? Tú como responsable solidario me debes de pagar mis salarios, me debes de pagar esto, porque aparte tú le retuviste al proveedor y si no, pues te demando, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ver.
La siguiente dura. El aguinaldo es una variable fija, es correcto porque este aguinaldo ya viene dentro de la integración del salario del integrado, por lo tanto es fijo. Vacaciones y prima vacacional también sí, nada más que recordemos que las vacaciones se disfrutan, son días disfrutados pagados, ¿no? Es como si estuvieras pagando el salario normal. Y otra pregunta, para facturar a un cliente de limpieza, suministro de materiales, ¿qué actividad debo de tener en mi constancia de situación fiscal? Actualmente tengo servicios combinados de apoyo en las instalaciones. Esta si quieres te lo revisamos, pero recordemos que el suministro de materiales viene de forma muy específica qué estás vendiendo. Si tú estás vendiendo una escoba, viene la clave esa de escoba. Si tú estás vendiendo detergente, viene la clave del detergente. Si tú estás vendiendo cubetas, viene la clave de la cubeta. Entonces, cuando tú vendes suministros, vienen las claves especializadas específicas de cada uno de los suministros que tú estás vendiendo. Así como los compras, volteate a ver tu factura de compra y esos son los mismos suministros que tú deberías de estarle vendiendo al cliente. Aparte del servicio especializado, que esa sí es otra clave diferente, que es un servicio precisamente, pero un suministro no es un servicio. El suministro debe de venir específico. El servicio sí puede ser, como tú aquí lo comentas, apoyo en instalaciones. Sin embargo, vamos a ver uno que sea más específico. Creo que sí hay uno más específico para limpieza, pero el suministro no lo puedes facturar como un servicio. Eso sería como que el comentario. Y pues bueno, ya nos pasamos 4 minutitos. Recordemos que este protocolo lo vamos a seguir revisando con toda la información y los siguientes cursos que vamos a tener. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Muchísimas Perdón, gracias doctora, a todos ustedes. Muchas gracias, maestro Giovanni, que ya también por ahí está. Gracias ya por está esta bien. parte de las multas. Ahora sí que ahorita ya lo estamos viendo, no le tocó hablar, pero el próximo curso, ahora sí le va a tocar Me las dos toca. horas hablando. Perdón, doctora, ¿me permite nomás compartir las láminas para hacer dos Ah, sí, sí, comentarios sí, sí, rápidos? sí, sí, sí. Al final hablamos de la modificación a las tablas. Sí se van a modificar, ya es un hecho, nada más estamos esperando que tengamos el índice de noviembre y diciembre y se van a modificar, entonces estar atentos a ese tema. Y también para comentarles que ya tenemos el simulador. Aquí les pongo el tema del simulador para la declaración anual personas morales 2025 en la página del SAT. Ustedes entran como si fueran a presentar su declaración y simple y sencillamente pueden empezar a rellenar. Es el simulador, no es necesario presentar ni nada, no les va a permitir, pero ya está para quienes las personas morales quieran comenzar a revisar su situación de la declaración anual. Ya está ahí liberada esta actualización. Ahí les pongo las ligas para que puedan ingresar qué información tiene y está dentro del régimen general del ejercicio 2019 en adelante, dentro de la página del SAT, y hasta abajo dice, en la misma página dice 5, conocer el simulador de la declaración anual 2025. Le dan un clic, los va a llevar a la declaración anual y pueden comenzar a rellenar su información. Esos serían los últimos comentarios, doctora. Muy bien, es importante también nosotros ya ir viendo esta parte del simulador, porque al final de cuentas ya saben que vamos, si bien ya ahorita vimos los papeles de trabajo que vamos a tener ahí para temas de la declaración anual, hay que ver ya este simulador, qué es lo que qué es lo que ve la autoridad, como siempre les comento, que ve la autoridad de nosotros, ¿no? Entonces hay que estar ya al pendiente del simulador. Si nosotros vemos algunas diferencias en nuestros FDIs o algo así, es importante ya empezarlos pues ahora sí que a corregir. Hay que corregir todo lo que veamos que no está acorde. Ahorita están llegando muchas cartas invitaciones de 2020, 2021 en decir, ¿sabes qué? Estos CFDIs no los acumulaste. Y resultaba que esos CFDIs eran operaciones que no se realizaron, que no finalizaron. Entonces, son errores de nosotros muchas veces que no estemos corrigiendo estos errores de forma oportuna. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Nada más les voy a dejar por ahí. Recuerden, la próxima clase va a ser el 20 de diciembre. Nosotros también tenemos una cantidad impresionante ahorita de trabajo.
Sin embargo, vamos a ver estos cambios relevantes con efectos de cálculo precisamente de todo lo que nos va a venir a afectar esta reforma. Esta parte de las horas extras la vamos a volver a venir a ver si ya tenemos, de hecho, ahí algo sobre, una plática, ¿no? Sobre la parte legal de cómo vamos a manejar estas horas extras. Y todo el panorama que se viene. Entonces, el 20 de diciembre es nuestro próximo curso y de ahí nos vamos hasta el 5 de enero con el tributachisme. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctor Francisco, maestro Giovanni, muchísimas gracias a todos ustedes. Tenemos ahí los datos de contacto, con mucho gusto, cualquier duda para este tipo de reformas. Nosotros trabajamos 24/7, casi, casi. Ahí están todos los compañeros ayudándoles en todo lo necesario. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias, hasta luego.